Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómenos Extraños, con Diego Claramonte. Hoy tenemos un grandísimo directo sobre posiblemente uno de los casos más bizarros y más desconocidos de la geografía española. Ya comprenderéis por qué es bizarro, porque hay connotaciones muy intensas y muy interesantes. Pero antes que nada quería agradecer sobre todo a todos los mensajes de agradecimiento por el programa que hice con Manu Carballal, el cual ha sido un éxito rotundo. Es la segunda vez que viene Manu ya al canal y ya me ha dicho que quiere repetir más veces. Así que dicho y hecho, y seguramente nos estará viendo ahora mismo, me estará viendo ahora mismo el Gepeto. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos los que apoyasteis, todos los que me habéis mandado mensajes, que sois unos cuantos, y encima investigadores de renombre que he visto, entre ellos que, bueno, pues no me cabe aquí pues el cuerpo tanta alegría, sobre todo porque ha sido una semana muy buena para mí, en lo personal y en lo profesional. Así que, bueno, pues os quería dar las gracias sobre todo por todos estos mensajes que habéis dado. Y pues bueno, pues quiero deciros que Manu vendrá otra vez, se está preparando otra cosa, pero que esta vez seguramente grabaremos en persona. Así que, bueno, pues aquí lo dejo, ¿vale? Se está preparando algo, se está ya mascullando una, una quedada, ahí lo voy a decir. Así que bueno, ya os iremos diciendo, ¿vale? Sobre lo que se va a preparar, pero tenemos a Manu otra vez por aquí, ya lo ha dicho, así que dicho y hecho. Y bueno, hoy tenemos el que para mí es uno de los grandes de la ufología aquí en Aragón, y es ni más ni menos que Carlos Ollés, alguien que, bueno, me lo habéis pedido mucho también, pero ya ha estado aquí en el canal, ya ha estado otras veces, en otras dos ocasiones. Y muchos me decíais, ¿por qué no traes a Carlos Ollés? ¿Por qué no traes? Ya ha estado, pero hoy viene con un caso realmente bizarro, realmente de estos que ponen la piel de gallina y de estos que te replantean el mundo ufológico. Además, tenemos por aquí a Luis Laguardia, que él vivió un suceso muy extraño que podría estar en relación con otra cosa que vamos a contar por aquí. Bueno, veo que está por aquí Remica Urbex, Beatriz, buenas noches, María Puertas, el propio Luis Laguardia, Osvaldo Greco. Osvaldo, atento a este caso, a ti que te gustan los casos bizarros, que los estudias, pues atento a este caso que te va a gustar. Poli García, muy buenas noches, José Manuel, muy buenas noches también, nuestra amiga Chio también, desde Galicia, tío Luis Emilio, Moreno Paranormal, muy buenas noches. Bueno, pues ya veo que aquí empieza ya a ir un poquito rapidín el chat, así me gusta, gente, que dejéis mensajitos. También está por aquí nuestros amigos, yo mismo, así que muy buenas noches a Vero y a Raúl. Y también está por aquí Conrado Salas, muy buenas noches. La primera vez que lo veo por aquí, así que bienvenido. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ya pasar por aquí a don Carlos Ollés. Bienvenido otra vez a Fenómenos Extraños. Bienvenido a tu casa otra vez. Bien hallado, Diego. Muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias por abrirme aquí tu ventana, la ventana de tu canal para, bueno, pues de alguna forma mostrar al mundo y a la gente que le gustan estos temas todas mis investigaciones. Saludar, desde luego, a Luis Laguardia, gran amigo, gran profesional en el mundo de la investigación, a Conrado, que lo aprecio muchísimo, y a un grupito que hay por ahí que se llama Los Inconscientes, del que yo soy también un fan, que sé que están por aquí por el canal. Así que abrazo para todos y para el resto que no conozco, bueno, pues que me imagino que pronto nos conoceremos y seremos, digamos, asiduos. Y bueno, ¿cómo has estado en todo este tiempo? Porque ya ha pasado un buen tiempo, ¿eh? desde que has estado por aquí la última vez. Bueno, ya te comenté en su momento que tenía que hacer un pequeño paréntesis, pues porque tenía que entregar un libro a la editorial
tenía que poner muchos temas, tenía que hacerlo decentemente bien el libro, tenía que meterme en ello y te pedí un tiempo, cosa que te agradezco un montón, que me dejara este espacio para poder confeccionar este libro en el cual sales tú, ¿de acuerdo? Sí. Es un caso tuyo. Quiero que lo sepa todo el mundo, que en el siguiente trabajo, que saldrá ahora para mayo o junio, aproximadamente, según la editorial Sidonia, pues hay un caso en el que aparece Diego Granamonte cuando era jovencito. Ahí lo dejo, no voy a decir nada más, ¿eh? Es su caso y yo muy orgulloso de que me lo comentara. Y bueno, eso ha sido un poco mi periplo desde la última vez que estuve aquí con vosotros. Ha sido más que nada por, bueno, entre otras cosas por el trabajo. Tengo un trabajo a turnos, entonces pues es bastante complicado tener un hueco. Claro. Y luego los huecos que tengo los quiero dedicar, bueno, pues un poco al trabajo que tengo, al segundo trabajo que tengo, que es el de confeccionar libros y a la investigación para la editorial Sidonia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que he concluido los trabajos, pues estoy otra vez totalmente entregado en cuerpo y alma a estar con vosotros. Y yo que te agradezco que hayas querido compartir esta investigación, que también hay que agradecerle a Miquel Navarro, que también pues haya cedido algunos de sus casos, que él, y espero algún día poder tenerlo aquí también, porque sé que Gran es un investigador. gran fan del cine, y yo tengo un tema para él que le podría interesar, sobre todo, el misterios en el cine, que eso también tiene para muchos programas aquí. Y bueno, ya ahora quería preguntarte, ya entrando de lleno en el tema del seco, estamos Venga, hablando ya de un lugar muy caliente, de un punto caliente de verdad en la ufología española, como es el pueblo de Bujaraloz. ¿Por qué es un lugar tan caliente? bueno, voy a hablar por mí, por lo que he investigado y el tiempo que he dedicado a toda esta zona, la zona del silencio, ¿eh? Y yo, a Ujú, título personal, he marcado como centro, digamos, la población de Bujaraloz y en un radio de 80 kilómetros desde esta población, ¿de acuerdo? Bueno, pues es una zona que acontece todo tipo de fenomenología extraña, todo tipo de fenomenología extraña. Aparición de luces, aparición de objetos volantes, humanoides, sombras en carretera, en casas, etcétera. Quiero decirte que es un sitio, digamos, que es muy prolijo en el tema de todo tipo de fenomenología extraña, ¿de acuerdo? Eh, ujú, nos vamos a dedicar hoy exclusivamente a lo que es el caso, pero también ha habido casos ahí de abducciones tremendas, ujú. han habido casos de desaparición, ha habido casos de apariciones en plena carretera de seres extraños que no tienen nada que ver con el seco, ¿vale? Entonces, yo allí en esa zona me he desplazado muchísimas veces. Es curioso porque en Aragón hay dos zonas principales en las que hay, vamos a decir, mucha fenomenología extraña y una es esta, ¿vale? La otra es la zona de Cariñena. Aquella zona también es bastante caliente en el aspecto ufológico, no tanto como esta, pero esta de aquí, desde luego, es una zona en la que cualquier caso que te puedas imaginar que puede acontecer, ha acontecido aquí. De hecho, en este nuevo trabajo saco bastantes casos acontecidos en esta zona de lo más variopinto, ¿eh? Ujú. No entiendo por qué. A ver, te voy a poner, pero esto es meramente anecdótico. Quiero decirte que no quiero decir nada con lo que voy a decir, pero es muy curioso, ¿vale? Si Ujú. ponemos en Wikipedia, yo invito a la gente que en Wikipedia ponga Bujaraloz, el pueblo de Bujaraloz, y cuando entra en lo que es la página de Wikipedia de Bujaraloz, en todos los pueblos de España sale la bandera de la población. Pues mira tú por dónde en Bujaraloz la bandera tiene los cuarteles separados como el símbolo de humo. Es Hostia, curioso, es casualidad. ¿Es casualidad? Yo es que intento investigar siempre todo. Intento siempre buscar todos los cabos, mirar todo. No podemos solamente centrarnos en la investigación de una cosa concreta, sino que abrir el abanico y ya que estás en el sitio, buscar todo. Y mira tú por dónde que buscando cosas en la población, historia de la población, porque ¿por qué pasaban tantas cosas en aquella zona? ¿Por qué en esa zona tan concreta se eh, agrupaban tanta fenomenología extraña? Y mira tú por dónde que buscando en la Wikipedia la historia
de la población, veo que en la bandera del pueblo de Bujaralo, los cuarteles en los que están separada la bandera, aparece el símbolo de humo. Ahí lo dejo, que la gente lo compruebe por sí misma, ¿de acuerdo? El símbolo de humo, digamos que está en horizontal, ¿vale? Y en la bandera está en vertical, pero nada más. Ahí lo dejo. Esto me recuerda mucho, hablando de la zona de Cariñena, aunque ahora mismo no me viene bien a la cabeza el pueblo en concreto, el caso de Pedro Orós, en el cual en el pueblo también se le hizo una alusión, y esto me lo contó mucho Carlos Botanich, pues se hace alusión a la aparición del humanoide en una especie de árbol, ¿no? Que tiene, y tiene esas lucecitas, que es la que describió Pedro Orós. Me viene mucho a la cabeza este caso, que ya lo estuvimos contando aquí en vivo y en directo, gracias a Carlos Tutor y también a Carlos Bodanis, que fueron los que me cedieron toda la información y todos los datos curiosos. Así que les agradecí un montón y me ha recordado mucho a este caso en concreto sobre, ya cuando has comentado la zona de Cariñena, digo, por ahí está donde el pueblo de Pedro Orós. Sí, Y, Vista y Bella. justamente cuando has comentado lo del escudo, digo, hostia, como en el caso de Pedro también. Digo, igual. El caso de Vistabella, así es, el humanoide de Vistabella. Así Eso. lo podéis ver en el canal después de ver este directo. El humanoide de Vistabella, que además fue un exitazo también, mucha gente luego lo ha empezado a contar. Y bueno, ya en este caso, pues como dije, hay que nombrar sobre todo a la figura de Miquel Navarro, ya que por un pequeño percance o cosas del destino, pues conoció a Javier por nada, porque el coche se le fastidió en aquel momento y bueno, son cosas del destino, ¿verdad? O quizás no, quizás estaba todo ya hilado para que se conocieran. No sé qué pensarás vos, Carlos. Sí, sí. Mira, yo es que creo que el destino muchas veces juega contigo. Y es que yo tengo más casos en los que en la zona que se le paró el coche a Miquel, tengo más casos de encuentros con el seco que se le paró también el coche en esa misma zona. En el caso de Miquel, Miquel no vio, él no vio nada. Pero tengo el caso de un médico de Lérida, que él tenía, digamos, despacho en la Casa Grande de Zaragoza, en el hospital de la Casa Grande de Zaragoza. Iba cuando le tocaba hacer guardia de Lérida y se le para el coche en la misma zona que se le para el coche a Miquel. El hombre baja. Fíjate qué cosas más curiosas. Te lo cuento en un momentito. El hombre baja del coche. Lo clásico que hacemos todos, mirar el motor, aunque no conozcamos nada del motor, pero miramos el motor por si acaso. Bueno, pues el hombre mira el motor y de repente se encuentra que aquí al lado le aparece otra cara. Alguien que también mira el motor como él. Y se gira y ve que es una persona muy enjuta, alta, como vestía de otro tiempo, con unos zapatos de charol impolutos, y empieza a hablar con él. Empieza a hablar con él, están un tiempo hablando que no sabe precisar, y él, en un momento determinado, no sabe por qué, se sube al coche, arranca el coche y arranca la primera. Y cuando va a salir a decirle gracias y adiós, que no sabe por qué le iba a decir gracias, porque el otro tampoco hizo nada, no había nadie, había desaparecido. Y allí no había lugar para esconderse, porque la zona de Monegros es todo llano, ¿vale? No hay vegetación. Entonces, él, bueno, continúa el viaje y dándole vueltas a lo que había estado hablando con el hombre, que no recordaba qué es lo que estaba hablando, él sí recuerda entonces que había estado hablando en inglés con ese personaje. Y este médico nos hace la reflexión a mi esposa y a mí. Dice, pero ¿cómo puede ser que yo con este señor estuve hablando en inglés si no sé hablar inglés? Hostia. Entonces, Hostia, bueno, conocía este es caso. algo muy curioso, que es el mismo sitio donde se le paró el coche a Miquel, a este médico, en el año 1977,
¿vale? Se le para también a él el coche. Este médico se llamaba Josep Martínez, ¿vale? Ya te digo que era médico residente del Hospital de la Casa Grande de Zaragoza y él vivía en Lérida y él iba y venía allí a hacer las guardias a Zaragoza. Bueno, te lo comento porque es muy curioso para que veas que en la zona esta del silencio hay lugares muy especiales donde acontecen cosas. Precisamente en la zona esta donde se le paró el coche a Miquel han habido también accidentes muy graves y no se sabe por qué, porque es una zona de recta. Es una recta tremenda y sin embargo ha Ujú. habido coches que se han salido de la recta y de bueno, se habrá dormido. Pero luego hablas con el conductor y dice, no, es que yo no sé qué pasó. De repente estaba ya en medio del sembrado. En fin, bueno, Ujú. son cosas que acontecen allí, no se sabe por qué pasan, pero pasan. De hecho, mi suegro, que le mando un saludo también, pues que ha sido camionero toda su vida, siempre me ha dicho que uno de los puntos más peligrosos que él ha pasado era una recta de Bujaraloz. Era un sitio de Bujaraloz y en Fraga también. Pero que me decía sobre todo esos dos sitios, y esos dos sitios han sido auténticos mataderos. O sea, Sí, y lo siguen siendo. Dice, y lo siguen siendo. Dice, ahora con la autovía menos, pero lo han sido y allí ha habido muchos accidentes terroríficos, al igual que en Paniza también, que estoy realizando una investigación del lugar sobre sucesos extraños que ha habido allí. Y, y bueno, me llama mucho la atención esto, ¿no? De que en ese mismo punto parece ser que se concentran todos los accidentes e sí, incluso yo diría a Luis que lo estudie radiestésicamente si se puede verificar por mediante un mapa, que le haga algún estudio de teleradiestesia. Y bueno, pues yo pienso que quizás a Javier, bueno, perdón, a Miquel, Javier es el siguiente protagonista, quizás a Miquel realmente el fenómeno le eligió, o sea, le dijo, bueno, tú no vas a tener accidente, pero vas a coincidir con esta persona y esta persona te va a contar algo. No sé, son cosas, cariños del destino que digo yo siempre y sí. quizás por eso pues a Miquel no le pasó algo más grave. Mira, mi maestro ufológico, que es Marcelino Requejo, siempre dice, el misterio no da puntada sin hilo. Aunque tú no veas el Ujú, fenómeno, te hace hacer algo para que de alguna forma otra persona te transmita a ti qué es lo que ha pasado allí o qué es lo que le ha pasado a ella. Es curioso, pero ujú, aparentemente es así. Y a mí me han llegado muchos casos de esta manera, por meras casualidades, por estar concretamente en un sitio y de repente una persona contarme algo que iba pues de un avistamiento o de una anomalía, etcétera. ¿Vale? ujú. Es que por aquí ya está preguntando Luis que en qué punto kilométrico se encuentra la zona del suceso. A ver si se Dile, puede saber. bueno, iba a decir que dile a Luis, no, pero me estará escuchando. Luis, tengo yo, por ejemplo, dos fotografías de la Guardia Civil, el mismo punto kilométrico, pero distan entre ellas 5 años, con dos accidentes, ¿vale? Tengo yo dos fotografías. Y es una recta, es justo antes de Candasnos, o muy cerca de Ujú, Candasnos, ¿ya? Que es una recta que es larga, y es en ese punto donde acontecen tantas salidas de carretera y no se sabe por qué pasa, ¿vale? De hecho, ya te repito que tengo dos fotografías yo de la Guardia Civil, y allí con 5 años de diferencia entre ellas. pues me dice que mañana lo tendrá estudiado, pues bueno, habrá que estudiarlo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención esta zona de Bujaraloz y de hecho ha habido gente del pueblo que me lo han contado muchas veces, tienes que venir al pueblo, tienes que venir aquí, tienes que venir algún día, porque aquí hay de lo que te gusta. Digo, pues bueno, habrá que, ya ahora que ya lo he conocido, pues ya que conozco todas estas historias y demás, pues me dan unas ganas locas de ir, pero loquísimas. Y bueno, ya llegamos al punto en que Miquel conoce a Javier y pues este resulta que lamentablemente además he intentado contactar a Javier, pero no me ha respondido por desgracia, así que
no ha sido posible, pero si responde en un futuro, lo invitaré para que lo cuente él mismo, todas las experiencias. Y bueno, pues el tema es que él le cuenta una vivencia en el año 2011, ¿verdad? Si no recuerdo Sí, mal. sí. ¿Qué le pasó a Javier? Bueno, Javier estaba residiendo por aquel entonces en la población de Bujaraloz y él lo que hacía se dedicaba a conducir un taxi, ¿de acuerdo?, de esta población. Él por las tardes, a eso de las 8 de la tarde, sobre todo en verano ya, cuando ya no aprieta tanto el calor, pensemos todos que aquella zona, para quien no conozca Los Monegros, es una zona, no es desértica, pero semidesértica. Hay muchas zonas que no hay vegetación alta, ¿de acuerdo? Entonces el calor aprieta muchísimo y si quiere salir a pasear, pues la gente ya sale cuando el sol está muy bajo. Él salía sobre las 8 de la tarde y él hacía, digamos, un recorrido, iba a trozos corriendo y a trozos andando, un recorrido de 10 kilómetros en total, ¿de acuerdo? Un recorrido circular alrededor de la población. Él relata que salía a correr acompañado de sus dos perros. ¿m? Uno se llamaba Yuka y el otro no recuerdo bien ahora el nombre del otro perro. Y además lo relata de una forma muy vivida, ¿no? Cuando nos reunimos con mi esposa con él para recoger el caso, él nos relata que ve una persona a lo lejos por el camino, él iba en ese momento iba andando, no iba corriendo, y salen los perros corriendo hacia esa persona, hacia ese individuo. Y él se fija que cuando ya están llegando los perros al individuo, los perros paran en seco, no llegan al individuo. Y se dan la media vuelta y vuelven hacia él. Y vuelven hacia él como lloriqueando. No estaban contentos, venían como lloriqueando los Asustado, perros, asustados. asustado. Sí, y se acercan a él y se ponen a su lado, como pretos hacia él, y él se agacha para acariciarlos, no entiende qué es lo que está pasando. Lo que sí que se da cuenta es que ese individuo que estaba lejos se está acercando muy deprisa. Tanto es así que nada lo tiene a su lado. Y él escucha que hace algún tipo de sonido, no recuerda muy bien. Él cree que le dice buenas tardes, a lo que él le contesta también buenas tardes. Y este individuo se va. Pero se le quedan varias cosas en la mente porque lo ve como un personaje como de otra época, vestido con un chaleco, camisa blanca un poco así ya descolorida, pantalón también oscuro, llevaba una especie de gorrito, unos zapatos de charol brillantes, y esto lo puede decir bien porque al estar agachado junto a los perros, los zapatos los ve perfectamente. Y él se hace la pregunta después, porque además nos hace la reflexión, ¿cómo puede ser que este hombre, yendo por un camino polvoriento, llevara los zapatos tan brillantes? Y nosotros le preguntamos, ¿pero tú oías si pisaba? Si sonaban los cascajillos del suelo, las piedrecillas del suelo. Y se queda un momento pensando y dice, pues, ¿sabes que no hacía ruido al andar? Era como si este personaje levitara. Hacía el movimiento de los pies como si andaba, pero no tocaban el suelo, los pies. ¿De acuerdo? Él recuerda que se gira un momento a ver cómo continúa y se da cuenta que es extremadamente largo, que debía medir 1,90 m o 2 metros. Muy delgado, con la cara muy marcada, con los pómulos muy marcados, excesivamente delgado, una piel también un poco, no rosada como nosotros, sino un poco blanquecina. Blanca. Sí, no de muerto, porque también se lo pregunté y dice, no, de muerto no, pero un color raro, ¿sabes? Dice, y en un momento también estuvo muy lejos de mí y lo perdí de vista enseguida. Dice, y tanto darle vueltas allí en ese mismo instante de cómo había visto este personaje, ya no me dieron ganas de seguir haciendo el recorrido y me volví otra vez para atrás hacia casa. Sentí miedo. Cuando saltan las alarmas del ser humano, no te ha hecho nada ese hombre, realmente no te ha hecho nada. Ha pasado por tu lado, supuestamente te ha saludado, no sabe, él realmente no sabe lo que le dijo. Oyó que decía algo, o salía algo, un sonido de su boca o de su garganta,
pero no sabe lo que le dijo. Él sí que le contestó buenas tardes. Él cogió miedo. Él notó su ser, algo en él notó que lo que estaba viendo no era normal. Y es un sentir que acontece en todos los casos de que se cruzan, digamos, con el seco, con este personaje que se le ha apodado el seco no porque se le llame el seco en esta zona, sino que viene de otra zona de Andalucía, de la zona de Granada, de la sierra de Gibartos, en Granada, que se aparece un personaje muy similar al que le llaman el seco. Entonces, en un programa muy conocido de la radiodifusión y la televisión española, ¿vale? Creo que todo el mundo lo conocemos, en el programa 298, en la octava temporada, Cuarto aparece milenio. esto y ahí... ¿Eh? Cuarto ¿Perdón? milenio. Cuarto Cuarto milenio. milenio. Sí. No lo quería decir por si acaso, yo qué sé. Bueno, pues en cuarto milenio lo nombran, hacen el paralelismo con este ser que se aparece en la Sierra de Gibartos y lo bautizan como, con el nombre de El Seco, como lo llaman en la zona de Granada. Y ya desde entonces se ha quedado aquí también con el nombre de El Seco, porque este personaje aparentemente es muy enjuto, una persona muy enjuto. Yo le digo, a ver, descríbemelo. Tú, imagínate un personaje televisivo y para que yo me haga un poco la idea de cómo era. Y él los describe, me imagino que la gente que nos está escuchando conocerá al entrevistador y periodista Juan y Medio. Ujú. Bueno, pues Juan y Sí. Medio dice que entonces llevaba bigote, dice, pues como Juan y Medio, pero sin bigote. Así moreno como él, alto, con la cara un poco marcada, pero Juan y Medio lleva bigote. Y dice, pues y quítale el bigote y se le parecería mucho. ¿Vale? Entonces, a grosso modo, es un poco la experiencia que vive Javier en ese camino, perdido de la mano de Dios, sin gente alrededor, solo con los perros, con este personaje que se le aparece y que realmente desaparece unos cuantos metros más atrás de él, ya no sabe qué ha pasado con ese personaje. Se va muy deprisa y no sabe nada más de él. Entonces, bueno, como comprenderás, cuando el ser humano, ese subconsciente que tenemos todos nosotros, nos está alarmando de que eso que estamos viendo no es normal, yo creo que eso es cuando sí que hay que cogerlo y decir, realmente esto no es normal. Ujú. Porque es el sistema de que nos avisa de que, coño, Claro. nuestra propia intuición, ¿no? De que Sí, algo hay extraño. Y además a mí me llama mucho la atención la reacción de las dos perras que él sí, mismo, según pude recoger en los testimonios que declaró Javier, de que siempre se acercaban, pues aunque sea a ladrar a las personas, pero se acercaban, lo lisqueaban y luego se iban. sí. Y En se este iban. caso se quedaron a 10 metros y volvieron aterrorizadas, cosa Sí, que es bastante común en los encuentros con humanoides con animales, que sí. parece Tú ser fíjate, que algo nos aterroriza. sí, los animales, su instinto, que lo tienen más despierto que nosotros también podemos intuir el peligro, pero los animales parece ser que tienen ese sentido en el que sí que se dan cuenta enseguida de que hay algo que no es normal. Los perros ahí sí que de alguna forma hacen saltar las alarmas de que aquello que están viendo no es para nada normal, ¿de acuerdo? Además, un pequeño apunte porque eh, es otra constante que acontece con este ser, con esta entidad, y es que parece ser que estos seres, estos personajes, se quieren de alguna forma parecer a nosotros, mimetizar como nosotros, pero no saben. Es decir, aparecen aquí vestidos de otra época. Van vestidos, con pantalón, con chaleco, tal, pero no llegan, digamos, a coincidir con lo que vestimos en nuestra época. No sé si me explico. Eh, Exactamente. no saben Y adaptarse al momento en el que se están apareciendo. Porque en todos los casos que yo tengo, el personaje parece más salido de mediados del 1900, perdón, de mediados del 1800, ¿vale? Al 1900 o al 2000, ¿de acuerdo? O sea, la vestimenta daba a entender que era de un siglo pasado. ¿Ves que además coinciden todos?
Coincide todo el mundo. Todo el mundo que me explica cómo va vestido, a todo el mundo le parece que va con ropa vieja, nueva, bien, la ropa está bien, pero de modas pasadas, de los abuelos. Muchos me dicen, no, como vestían los abuelos, con chaleco y con una camisa así un poco ya amarillenta, bien peinado, bien arreglado, pero, ¿sabes? Es como si el personaje de por sí quiere interactuar con el ser humano, pero no atina a mimetizarse como el ser humano, sino que intenta hacerlo y lo intenta hacer de su manera. Queda más o menos bien, pero el ser humano, o sea, nosotros, de alguna forma detectamos que esa figura no es normal ya simplemente por la forma que va vestida, ¿vale? Porque no es de nuestra época. Nosotros sí que la ubicamos en la época que es, pero ellos no se ubican en la época que es la ropa que llevan puesta. No sé si me hago entender. Sí, 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 sí. Es que además yo soy el primer caso de posible humanoide de que va vestido prácticamente de smoking, ¿no? De smoking antiguo, o sea, o de traje antiguo, bien arreglado, como bien presentado, como si viniera aquí a presentarse. Es la sensación que me da y yo creo que es un caso para mí que podría ser único en el mundo. No sé qué sensación tienes vos, Carlos. Sí, como mínimo curioso, como mínimo muy curioso, ¿vale? Porque es que todo lo que es el entorno en sí a la aparición de este ser, de este personaje, ya es muy curioso, porque está fuera totalmente de contexto, en medio de un campo, de un desierto, una persona ataviada de esa forma y que lo que es todo lo que son los fenómenos de su alrededor, es decir, el polvo del camino, el viento, la tierra del suelo, no hacen mella en él, es decir, no pisa, no se oyen ruidos de cuando anda, no se ensucia, no está polvoriento, es decir, es como si llevara a su alrededor una campana que lo protegiera de todo lo que haya, digamos, en nuestro mundo, una campana invisible que de alguna forma lo está protegiendo de lo que hay en nuestro mundo. Porque lo que sí que te dice muy claro Javier es que este individuo no pisaba, no sonaban sus pasos. Y es que luego, más tarde, cuando encontraron más casos de estos, al preguntarle si oían los pasos, coinciden todos que no escuchan los pasos de este personaje. ¿Vale? Entonces, son constantes que se repiten con distintos testigos, ¿de acuerdo? Y son muy curiosos, son a reseñar, obviamente. Yo voy andando y voy por un camino de tierra y obviamente se oyen mis pasos en el suelo, en las piedrecillas. Y este ser no hace ningún tipo de ruido. Es como si no pisara el suelo. Hace los movimientos de andar, pero no pisa el suelo, no toca el suelo. Por aquí comenta Osvaldo Greco que no sería raro si la fuente que ellos reciben, en el caso de que reciban algo, por lo que, en el caso de que sea algo extraterrestre, por las ondas de televisión estarían a años luz de la Tierra. O sea, quizás estuvieran recibiendo algo, pues por ejemplo, de los años 60 o de los años 40, 50. No sé, es una posibilidad que se podría Sí, plantear, ¿no? a ver, Es una posibilidad. cabría la posibilidad de plantear eso, pero hemos de pensar que la televisión, cuando apareció en los años, en el 1950, 55 aproximadamente en Estados Unidos, en ese Claro, momento ya en Estados Unidos, bueno, sí, podríamos pensar que la ropa puede ser muy similar a la de aquella época, pero a mí la gente me está dando la semejanza a la ropa que vestían sus abuelos, es decir, de principios de 1900 o de finales de 1800. Entonces, bueno, cabe la posibilidad, se puede coger como buena esa opinión, sí. y además, otra connotación es que parece ser que durante el encuentro no sintió nada raro, o sea, como que no sentía ese miedo, pero el miedo le vino a posteriori, o sea, Sí, minutos después, que eso es otra también, una similitud con otros casos, ¿no? De que parece ser que durante el encuentro tú no tienes miedo, aunque, por ejemplo, en mi caso, o en el caso de Manu Carballal, sí que tuvimos miedo durante
el encuentro de lo extraño, pero en este caso no. En este caso sucedió algo realmente que también pasa en muchos casos, ¿no? Que Sí, viene después, ¿verdad, Carlos? sí, sí, sí. Sí, es que hay casos en los que, digamos, bueno, yo tengo muchos casos en los que van en el matrimonio en un coche y uno tiene un miedo o pánico, y el otro se divierte, o sea, le está encantando lo que está viendo, ¿sabes? Entonces, para mí, la única lectura que yo veo, pueden haber más, pero es lo que yo entiendo, es que la persona que tiene pánico, su subconsciente ya sabe lo que es, ya sabe lo que es. Ya ha tenido algún tipo de experiencia más que no recuerda. Y la persona que no le tiene nada de miedo, es la primera vez que lo ve. Y para esa persona, como el despliegue de colores y de luces que tienen los ovnis es impresionante, pues digamos que se está maravillando de lo que está viendo. O sea, no pretendamos ver todos de la misma manera lo que es un ovni. Dependiendo de la vivencia que hayamos tenido con él, nos va a afectar de una forma o de otra. Por más luces bonitas que tenga un ovni, si tu subconsciente recuerda que aquello que está viendo le ha hecho algún tipo de daño o lo ha pasado mal, va a entrar en pánico. Eso es así. Y si la persona que está viendo aquello no ha tenido ningún tipo de experiencia y es la primera vez que lo está viendo, no pasa nada, está disfrutando del espectáculo. Para mí, esa es la lectura que saco. No tengo por qué tener la razón, pero para mí en estos momentos es la que vale. Es decir, el subconsciente humano está delatando al testigo lo que, digamos, de alguna forma, si tiene peligro o no tiene peligro, lo que tiene delante de él, lo que ha acontecido, le está rememorando historias que ha vivido ya con ese tipo de fenómeno, etcétera. ¿De acuerdo? Lo que Ujú. hablamos. El subconsciente de alguna forma te avisa de algo. Sí, porque no todas las experiencias son iguales. Por ejemplo, No. Aquiromantes tuvo una experiencia que la ha contado muchas veces por el chat y espero que algún día la cuente aquí. Tuvo una experiencia bastante traumática hasta el punto de fastidiarle la salud. El hecho que él vivió con con el mundo del ufológico. En mi caso fue terrorífica, fue mala porque yo me puse malo, sinceramente, pero Ya. no voy a contar nada más. Pero en otros casos sí que ha habido, por ejemplo, en el caso de Luis, cuando vio ese ovni, una cosa extraña en el cielo, se puso, vamos, que era lo mejor que le había pasado en la vida, que era lo mejor. Claro. Luego lo contaremos el caso de Luis, porque tiene que ver con esto, tiene que ver mucho con todo esto que ha vivido, que hemos, bueno, que los casos del seco, que podría tener, guardar alguna relación, pero yo ahora me quiero centrar, y lo tengo aquí anotado, que parece ser que también se la ha visto, además, como has contado antes, en el punto kilométrico, pues que también se la ha visto por el pueblo, ¿no? Un ser extraño, concretamente fue en la zona de la iglesia, no recuerdo cuál ahora mismo el Sí. nombre, pero que La se la ha ermita de visto. las nieves. La ermita de las nieves. Sí, y además el caso este de la ermita de las nieves, recientemente he conseguido otro y exactamente igual, pero en otro Uh, sitio, en otra zona, ¿vale? Además, de la misma forma, digo de la misma forma porque en la zona de la ermita de las nieves de Bujaraloz, a ver si no recuerdo mal, eh, era un matrimonio de la población que iban por la calle, creo que es la calle Baja, que va a salir a la plaza, o una pequeña plaza que está a las afueras donde está la ermita de las nieves de Bujaraloz. Bien, estamos hablando del mes de julio del 2012, si no recuerdo mal, o del 2011, por ahí. Bien, dicen que cuando están pasando por al lado de la ermita, tiene una especie de fuera de plaza pequeña, con unos jardincillos, y ujú, ven pasando por la zona de los jardines un ser también, digo un ser porque claro, bueno, un personaje, mejor dicho, también un poco vestido como un poco antiguo,
¿vale? Con un jersey gris así de lana un poco reciota. Fíjate, un jersey de manga larga en pleno julio en los Monegros. Que se estaría Uf, achicharrando qué de guay, calor. O sea, qué es un guay. despropósito, ¿vale? Pantalones oscuros y va como encorvado hacia adelante con las manos intentando coger una bola transparente que emitía luz que iba flotando delante de él. Ante tamaño espectáculo, imagínate aquel matrimonio, paran el coche y se dedican a ver aquello. Y ven un tipo que no hace más que ir corriendo detrás de una pelota que flota delante de él, una pelota de luz, que flota delante de él, como si la quisiera agarrar. El hombre que está viendo todo aquello, pues, que está el conductor baja del coche para verlo mejor, porque no se lo cree, no entiende cómo una pelota va flotando, como una persona va detrás. Eso sí, hay que recalcar una cosa, y antes me he olvidado, siempre en pleno silencio, no se oye nada, ni las cigarras, nada, silencio absoluto. Bueno, sale del coche este hombre y va hacia la zona de los jardines de la ermita y se da cuenta que este ser entra en una zona donde hay un seto alto, así encorvado, y él se dirige también allí para ver quién es y qué está haciendo, y cuando llega allí no hay nadie, ha desaparecido, ya no hay nadie. No ha salido por ningún lado, ni no se puede esconder porque es un jardín pequeñito, tampoco es muy grande. Si estás allí lo puedes ver perfectamente, o sea, no te puedes esconder. En el momento que Ujú. estás en medio de la plaza, delante de la puerta de la ermita de las Nieves, el jardincillo que tienes es pequeño, ¿vale? O sea, que no puedes hacer de esconderte, no, es imposible. Ha desaparecido. Y el hombre ya, pues ya, que yo ya le desborda un poco, echa pasos atrás, se monta en el coche y se van. Un poco asustados porque, claro, una persona no desaparece así como así, de buenas a primeras, ¿de acuerdo? Entonces, ya te digo que este año, o el año pasado, recogí un caso muy similar a este, con otro ser que llevaba también una pelota de estas debajo del brazo, con luz, que sale en el siguiente libro, ¿vale? Ya lo hablaremos en su momento cuando presentemos el libro, si me permites, vendré a tu Sí. programa para, ¿vale? Para dar cuenta de ello. Esto se llama, como le dije a Manu la semana pasada, dejar con la miel en los labios para que leáis el libro, sobre todo. Antes quería saludar a Ángel Arroyo, gran investigador también de lo ufológico, que está por aquí también viéndonos. A Ana Fernanda Ibáñez, muy buenas noches también, que además comenta, buenas noches, podría haber en ese lugar mucha energía y haberse abierto un portal. Bueno, es una de las posibles hipótesis que Sí, pudiera haber, porque además los desiertos son, por alguna extraña razón, este tipo de lugares semidesérticos parece ser que atraen más al fenómeno. Es la relación que yo encuentro, porque en lugares de Estados Unidos, como por ejemplo el Death Valley, el Valle de la Muerte, también tienen algún tipo de fenomenología extraña o incluso el desierto de Las Vegas. Por aquí también dicen que en las Bárdenas también. De hecho, cuando llego la noche, aquí comenta Ana Fernández, yo he estado en varias ocasiones y es impresionante las vistas y su vegetación como si estuvieras en el lejano oeste. Sí, es que sí. parece ser que esto, porque los monegros también tienen esta especie de visión, ¿no? De como que estás en el lejano oeste y Sí, quizás estos lugares parece ser que tengan algún tipo de energía especial. No sé qué pensarás vos, Carlos, de que mira, quizás tengan algún tipo de portal. te voy a decir que esto no es de ahora. Esto de las luminarias está arraigado desde hace muchísimo tiempo. Mira, por ponerte un ejemplo, en la zona de Alcubierre, si vas a la sierra de Ujú, Alcubierre, entras por la población, vas a la zona de San Caprasio, bueno, pues allí ujú. están las cuevas de los anacoretas. Allí había gente que se quedaba, digamos, en esas cuevas a hacer la vida eremítica, a apartarse del mundanal ruido y a dedicarse a la contemplación y a la oración. Y esa propia gente describe en los libros, en sus libros, en lo que ellos iban escribiendo,
que de noche veían luminarias que corrían por la zona del desierto. Y San Caprasio está alto y ellos los veían como aquellas bolas de luz, corrían, hacían como carreras, bueno, no sé explicarlo muy bien, de Como alguna los forma, fighters, ¿no? Que se ven dos sí, bolas de energía que empiezan a girar y... efectivamente, pues eso se veía corriendo entre lo que eran los montes, digamos, de los monegros, en plena noche oscura, y para ellos era una visión prácticamente normal, porque no lo veían todas las noches, pero bastante a menudo. Y estamos hablando de los primeros anacoretas, vamos a poner que eran de principios de 1800. Y hay referencias escritas de que ahí se veían luminarias extrañas y apariciones de entidades extrañas. Se dice que no es de ahora, o sea, esto no aparece ahora. No porque ahora ha habido, en mediados del siglo XX aproximadamente, hubo el boom de los ovnis, de la fenomenología extraña, no aparece esto ahora, esto es de muchísimo antes. Esto ha estado, yo creo que esto viene de serie con el ser humano. O sea, esto va de la mano con el ser humano. Si el planeta Tierra estuviera deshabitado, aquí tampoco habría luces de estas. Os lo garantizo. O sea, esto está porque el ser humano está aquí. ¿Por qué? No lo sé. Pero está porque estamos nosotros aquí, de alguna manera. Y ya está. Entonces, bueno, toda esta zona es muy rica en ese tipo de fenomenología. Y ven que entran en montañas las luces y que salen de montañas y atraviesan, por ejemplo, hay una zona como hablaba esta compañera que te ha comentado ahora mismo, Las que parece que está Bardenas. en el lejano, sí, parece que está en las Bardenas, en el lejano oeste, atraviesan estas montañas. Está ahí. Y la gente del lugar los ve. Si es que se ven. Yo tengo casos en la que en esta zona de las Bardenas ven unos seres que son como una especie de pulpos. Son como Hostia. pulpos, ¿vale? Y no es el primer caso en España, hay más casos de España en España que la gente ha visto este tipo de entidades, ¿vale? Que dice que hay mucho tipo de fenomenología. Ahora nos estamos teniendo exclusivamente al seco, ¿vale? Solamente al seco, pero hay muchos Pero casos y de hay muchas formas muchos distintas. sitios. Sí, Hay muchos sitios. Yo antes quería comentar a Luis que además tengo un sitio cerca de donde dice Carlos, que es un sitio de la Sierra de Alcubierre que yo he captado bastantes psicofonías y que es de la ruta Orwell. Así que tienes que probar este sitio porque, ojito, ojito, a mí las sensaciones que me dio. De hecho, los animales, fuimos con un perrito para probar el sitio y el perro no quería entrar en las trincheras. No querría, no había manera, se puso hasta agresivo y no había manera de que entrara. Nosotros no sabemos por qué, no quiso entrar, pero bueno, allí luego descubrimos que en esa zona habían muerto cerca de 500 soldados. Así que había enterrado incluso estaban enterrados allí mismo 500 cadáveres alrededor, más o menos, tirando por un poco alto, ya, un poco bajo. ya, Pero es curioso, ¿no? Es curioso eso. Y además, ya hablando de que esto ya es algo de la geografía española, vos viviste algo con un ser similar sí, en tierras sorianas, sí, que además es, sí, un, es algo que a vos te marcó profundamente y a quien no, o sea, personalmente a quien no, por los hechos que sucedieron después y por eso se sí. dice también que el encuentro con el seco parece ser que tiene ese mal augurio. Así que cuéntanos qué te pasó, Carlos. Sí, sí. Yo trabajaba en una empresa de transporte antes del trabajo que tengo en estos momentos y me dedicaba a hacer la ruta de Zaragoza-Burgos todos los días. Obviamente pasaba por toda la zona del Moncayo y por Tarazona, Matalebreras, Accesoria Capital, etcétera. Bueno, en fin. Recuerdo, esto sería sobre el 1984, 85, por ahí, 86, no recuerdo muy bien el año. Los mediados de los 80. Era ya noche cerrada y volvía ya para el almacén, a encerrar lo que era el camión.
Y recuerdo que en los llanos de la zona de Matalebreras, ¿vale? En la zona del Madero, poco ha pasado, hay unas rectas. Eso está en medio de la nada, allí no hay población, no hay poblaciones. Y recuerdo que, bueno, pues iba conduciendo tranquilamente, el otro compañero que iba a mi lado iba dormido, y recuerdo que veo un bulto en lo que es el arcén de la carretera cuando las luces del camión, bueno, lo que alumbraba la luz del camión, veo un bulto y, claro, me acerco muy rápidamente a ese bulto y me doy cuenta que es una persona. Es una persona eh, muy rara, para mí era muy rara. Yo la he descrito siempre como un gángster, porque iba vestido con una gabardina larga, con un sombrero, como los gángsters, un sombrero, y llevaba en la mano un maletín. Llevaba en la mano un maletín. Iba andando por el arcén y me estaba dando a mí la espalda. Iba por la mano de mi derecha, el arcén de la derecha. Y a mí me daba la espalda. Y me acuerdo que enseguida me acerqué a él, lo vi perfectamente porque la luz del camión lo alumbraron muy bien y enseguida lo pasé. Lo quise seguir por lo que fue el retrovisor y recuerdo que vi con las tenues luces rojas de la parte trasera del camión, vi un poco el bulto ya y se perdió en la oscuridad de la noche. ¿De acuerdo? Recuerdo que quise parar porque aquel hombre allí no hacía nada. No sé, tampoco vi ningún coche averiado en el camino, no, porque claro, cuando vi a esa persona andando en plena oscuridad, es que no llevaban linterna, estaban andando en plena oscuridad. Ujú. Eh, Pensé, digo, se habrá averiado un coche, pero enseguida reflexioné y digo, pues si no he visto ningún coche por la carretera, parado en el arcén ni nada. Quise parar y me pasó una cosa muy curiosa, que lo he contado siempre, y es que en vez de apretar el freno, aceleré. En vez de apretar el freno, aceleré más el camión. Algo muy curioso. Bueno, ya lo perdí de vista y hasta ahí. Luego con el tiempo, pasados los días, yo le daba muchas vueltas a la cabeza. Digo, pero aquel tipo tan raro, ¿qué hacía ahí en medio de la nada? Todo campo, soledad, tremenda oscuridad, no llevaba ningún tipo de luz en la mano para alumbrarse, con un maletín. Es que parecía como si hubieras, no sé, si estuviera andando segundos antes por la Quinta Avenida de Nueva York en el año 1800 y mucho, o principios del 1900, y de repente se hubiera transportado allí a una carretera de Soria para que lo viera yo, porque es que hasta la indumentaria no era normal. Hasta la indumentaria que llevaba tampoco era normal. ¿De acuerdo? No sé. Eso me pasó a mí. Y sí que es verdad que en esos momentos no sentí nada de miedo, pero luego cuando lo pensé mejor, al día siguiente, recuerdo que sí que un pequeño escalofrío sí que me recorrió la espalda y dijo, qué cosa más rara, ¿no? Y ya entonces empecé a indagar y a pensar en el tema este tío qué hacía allí, vestido de esta guisa, en plena oscuridad, sin luz, sin nada. No hizo ni ademán de mirar, porque normalmente una reacción que tiene el ser humano cuando pasa un coche a su lado y va por el arcén de la carretera, muchas veces miras el coche que te viene por detrás, lo miras siempre. Es que no giró, es como si yo estuviera de más, como si, no sé, como si no le importara que pasara a su lado. Y era alto O sea, además, ¿eh? no hizo Ahora ademán que lo recuerdo, de echarse al lado, por si acaso, no hizo ademán de nada. nada, no No, gesticulaba. no, no, como si no estuviera. Y el tipo era alto, ¿eh? Porque ahora que lo recuerdo, el sombrero, yo lo vi por lo que es la altura de lo que es el espejo del camión. El camión que Ujú. llevaba yo era alto, ¿vale? Era un Renault 360, era una cabeza de camión alta. Y lo que era el sombrero llegaba a la parte de abajo de lo que era el espejo retrovisor del camión. Era alto. Yo no llego. Yo mido un 85 y no llego. ¿Vale? Y ese tío llegaba. Bueno, ahí lo dejo. Pero luego, ¿qué pasó al año, si no Ah, recuerdo sí, mal? ¿Qué es lo que sí, sucedió? perdona. Nada, al poco tiempo yo me marché del trabajo ya porque conseguí trabajo en otro lado, bueno, donde estoy trabajando a día de hoy. Y ese camión, claro, pertenecía a la empresa y se lo pasó a conducir otro compañero mío. Pues a las 2 semanas de dejarlo yo, tuvo un accidente fatal y perdió las piernas. Él no murió, pero perdió las dos piernas con el camión. Es cierto. Y ahí sí que podríamos aplicar lo que dicen en la zona de Granada,
que cuando viene a este personaje trae malos augurios, que posiblemente esto trajera mal augurio, pero obviamente no fue para mí, porque yo conseguí el trabajo. Yo cambié de trabajo perfectamente, conseguí otro trabajo y sin ningún tipo de problema. El mal augurio aparentemente fue para la persona que heredó mi camión, el que yo conducía. Ostras, es que es curioso y supongo que vos, Carlos, te quedarías pues estupefacto, ¿no? Al ver o a escuchar que pues que tu compañero con el camión pues ha tenido pues, ese Me enteré fatal tarde, accidente. me enteré ya, claro, yo perdí el contacto y hasta que no me encontré un compañero de la empresa que me lo comentó a los meses, pues no me enteré de lo que había pasado. Luego me lo dijeron. Claro, al principio tampoco no lo piensas, ¿no? Lo pensé muy a posteriori cuando empecé a investigar el tema del seco, cuando empecé a investigar que en esa zona de Andalucía pues decían que era traidor de malos augurios y entonces pues me casó todo un poco más. De hecho, así lo pongo en el libro, ¿no? El de Aragón Sobrenatural. Y lo pongo de esa manera de que posiblemente, bueno, pues en este caso sí que fuera traidor de malos augurios, porque el propio camión que fue con el que debía de ser, después mi compañero tuvo el accidente. Pero bueno, vamos a dejar también que esto que pueda ser una casualidad, una fatal casualidad, ¿no? No lo sé. Exactamente, ¿no? Que tampoco habría que descartarlo de que pudiera ser, pues, es una simple y mera casualidad, pero vaya casualidad más mala, o Sí, sea, vaya casualidad. más horrible. O Sí. sea, personalmente, o sea, y algunos dicen por aquí, como muchas veces dice Osvaldo Greco, que las casualidades no existen, ¿no? Realmente, de que quizás esto, pues, estaba escrito desde que se vio a este ser, pero eso nunca me temo yo que lo vamos a saber. Está claro que hay una corriente en el mundo de las anomalías, sobre todo en el folclore, en la que te hablan de que cuando ven un personaje curioso, vamos a dejarlo entre comillas, eh, la gente dice que es traidor o poseedor de malos augurios. Yo que he estado siguiendo un poco, por ejemplo, también, por hablar un poquito, el tema del Yeti, del hombre de las nieves, el Pasajaún del Pirineo, ¿de acuerdo? En Ujú. la zona de Francia, en la zona de Francia, que hay muchos casos, ahí no se cortan tanto como en España de contarlo. Bueno, pues allí te dicen que el que lo ve, digamos, luego le acontece algún hecho luctuoso en su entorno familiar. Es la tradición en Francia, ¿vale? Quiero Ujú. decirte que no es tan extraño que se tenga esa forma de pensar de que cuando se ve un personaje de estos extraños, luego acontezca algo raro, algo malo, ¿vale? Es algo que está presente en muchos de los casos y en lo que es el folclore popular, de que la gente entiende que cuando hay algo extraño delante de ellos, un personaje extraño, es poseedor de malos augurios. Por aquí dice Osvaldo, dice, tal vez eso eligió a Carlos para que lo persiga y difunda su existencia. Eso lo he Es pensado una muchas veces. posibilidad. Pero no Ah, solamente yo, ¿eh? No solamente yo. Es decir, lo he pensado, pero con todos los que estemos investigando. Porque muchas veces esto lo ve una persona que me lo cuenta a mí y yo lo pongo en un libro y ese libro lo lee miles de personas. Luego el mm, fenómeno ha hilado tan fino como para que ese caso que pasó un día a una sola persona, luego llegue a un montón de personas. ¿Vale? Sí, mm. estoy totalmente con él, eso. Vuelvo a decir lo que dice mi maestro. El fenómeno no da puntada sin hilo. Y eso es una gran verdad. Exactamente. Exactamente, porque hay que recordar lo que hemos contado al principio. El caso de Miquel Navarro, se le para el coche y curiosamente, Claro, pues conoce a un testigo. claro, Es claro, cosas del claro. destino. Quizás a Carlos también le estaba predestinado a todo esto, ¿no? Hay que plantearse Sí, esta situación. Y sí. además, bueno, antes quiero saludar a José Manuel Salafranca, que está por aquí también. Así que buenas noches, amigo, hasta Alcañiz. José Manuel, buenas noches. Y bueno, ya es cuando ya se empieza a poner el caso realmente bizarro, porque eh, esto es algo que personalmente he oído muy pocas veces,
sobre que estos seres salvan vidas. Y en este Sí. caso, pues salvó la vida de una persona de morir ahogada. Así que cuéntanos un poquito este suceso. Esto es una historia que me llega también, pero es bastante antigua, debe ser del principios del 1900, porque me lo cuenta el nieto de quien le aconteció. Es decir, a su abuelo, siendo joven el abuelo, Ujú. hubo un ser que lo salvó de un pozo. Él se cayó, en una finca tenían un pozo y al ir a buscar agua, de alguna forma se cayó. Y estaba ya súper malo, estaba a punto de ahogarse y alguien lo cogió de la parte de atrás de lo que es la camisa y lo sacó del pozo sin ningún tipo de esfuerzo y lo salvó. Y al salir afuera y ir a darle las gracias, delante de él había un personaje que no conocía. Hemos de entender que en las poblaciones, en Bujaraloz, eso acontece en Bujaraloz, en las poblaciones como Bujaraloz y en la mayoría de los pueblos se conoce todo el mundo. Ahí todo el mundo se conoce, sabe de qué familia es, quién es hijo de tal, quién es hijo de cuál, ¿sabes? Bueno, pues en este caso él no lo conocía, no sabía quién era ese personaje y describe el seco, es decir, un tío alto, enjuto, vestido con ropas curiosas, extrañas, bien vestido, bien aparente, pero muy delgado, con zapatos brillantes. Y ojo, que esto de los zapatos brillantes salen en más casos, no solamente del seco. Pero eso lo dejamos para otro sitio, para otro momento, ¿vale? Es muy curioso porque todos te describen lo mismo, ¿de acuerdo? En este caso, este joven le dio las gracias, este personaje no le dijo nada, se dio la media vuelta y se marchó. Y hasta ahí la historia. Pensad que es una historia que cuenta el nieto de a quien le aconteció. Y esta persona ya estaba muerta. Pero que siempre, obviamente, lo recordó y lo contó a sus hijos y a sus nietos de lo que le había pasado a él. Porque, claro, es algo traumático que estás a punto de ahogarte y hay alguien que te salva. Y quien te salva es un personaje que no conoce de nada, es un personaje que para él es extraño, que va vestido de formas muy curiosas, ¿vale? Y que de alguna forma se va y nunca más se vio en el pueblo. Es como si se hubiera aparecido de repente allí para salvarlo y luego desaparecer otra vez. Me pareció sobre todo curioso, porque Mm. además este pozo, si no recuerdo mal, vi algunas fotos y parece algo bastante hondo. Entonces, claro, ya hay que pensar qué tamaño de brazo tendría que tener aquello de longitud para poder coger a una persona del fondo del pozo. O Es sea, que ya hay que, parece que sea ya hay que pensar como si en eso. tuviera el brazo de goma. Es que si el pozo, si se ve el pozo, es un pozo que, claro, una persona normal no alcanza desde arriba a coger una persona por el cuello. Una persona normal no alcanza, ¿vale? Y si te metes el cuerpo muy adentro para alcanzar, te puedes caer dentro del pozo también tú. Por lo tanto, el problema es Ujú. doble, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta entidad parece ser que sin dejar de tocar el suelo, ¿vale? Los pies en el suelo, por el otro lado de lo que es la barandilla del pozo, llega al fondo del pozo, coge a la persona y la saca. ¿Vale? Mira tú por dónde, de los últimos casos que tengo, donde te he dicho antes que también aparece con una pelota de luz debajo del brazo, este ser se dobla como si fuera goma. Pero eso lo dejamos para otro momento. Ujú. Sí, ¿no? Es como que se estiró como boomer, a lo mejor. Sí, Estira, 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 estira. es Y que bueno, pues otra explicación no hay. La lógica, exactamente. si tú ves el pozo, no hay otra explicación. ¿Vale? Es decir, una persona normal no llega. Ujú. Plantéatelo como quieras. Una persona normal no llega desde la parte alta del pozo hasta la parte baja. Sin embargo, este personaje llegó. Me dice por aquí Osvaldo que sí, no tienen problemas en alargar las extremidades. Y por aquí Ana Fernanda está contando pues un suceso en La Rioja Baja, que además es una zona también bastante cargada. Yo he investigado algunos sitios de allí de La Rioja y hay un pueblo que me llama especialmente la atención, que se llama Turuncón.
Me llamó la atención porque capté una psicofonía interesante allí, que bueno, ya se verá. No capté nada más en la noche, pero esa psicofonía me ha dado vueltas en la cabeza durante mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, yo creo que esto, no sé si habrás sabido algún caso más en Aragón o en España de humanoides que salvan vidas, pero son muy raros, ¿no? De verlos. Son muy extraños de estos casos donde un ser de este tipo salva la vida a un humano. Muy extraño, ¿verdad, Carlos? Muy raro, muy bizarro, Es diría raro, yo. sí. Que interactúe hasta esa medida para salvar a un humano es extraño, porque normalmente la interactuación que tienen con los humanos es simplemente de un saludo, hablar algo y vale, hasta ahí, ¿vale? Prácticamente no hay contacto físico, hay muy pocos humanos que hayan tocado a estas entidades. Sin embargo, en este caso que estamos hablando, es al contrario, esta entidad te toca a ti, o sea, coge al humano para salvarlo, ¿vale? Entonces sí que realmente es muy curiosa esta experiencia, muy curiosa. Y ojo, es que hemos de pensar un poco de que la fuerza que tiene que hacer una persona para sacar a otra con un solo brazo del fondo de un pozo es Bueno, tremenda. Por más delgado que esté la persona que esté en el pozo, hemos de pensar que al peso de la persona se le ha de sumar el peso del agua que está empapada en la ropa, ¿vale? La persona pesa más, bueno, ¿vale? Y si encima el pozo es hondo, la persona que está estirando hacia arriba tiene poco lugar para agarrarse bien para poder hacer la suficientemente fuerza como para sacarlo afuera, ¿vale? Y sin embargo, esta entidad lo saca como si no pesara nada. exactamente. Es que eso es lo que a mí me ha llamado la atención y que me pone los Claro. pelos de punta porque, eh, a ver, coño, que yo también si me caigo un pozo por ahí, pues llamaría, diría, oye, Seco, vente, vente a cogerme, ¿no? Por lo menos, ven a salvarme. Pero hay que pensar de que yo, por ejemplo, que peso pues a lo mejor alrededor de 120 kilos, por así, a bote pronto, ya con ropa mejorada, etcétera, podríamos ponernos en 130 kilos, podríamos ponernos, levantarme a mí, por ejemplo, con un brazo, es que te revientas el brazo, te revientas el hombro, te revientas la espalda, no puedes sacarme así como así. Incluso una Claro. persona de 80 kilos o 70 kilos, tampoco la puedes sacar así como así. No, 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 No se no es puede. fácil. No es fácil. Si puedes hacer tú la prueba. Puedes coger un saco de 50 kilos, por ejemplo, de cemento y lo pones más bajo que tú, 4 o 5 escalones de la escalera más bajo que tú, y cógelo con una sola mano y levántalo 4 o 5 escalones de la escalera y llévatelo hacia ti. Verás lo que te cuesta. Hablo de Ujú. 50 kilos, un saco de cemento de 50 kilos. ¿Vale? Pues ahora imagínate una persona que aún está más honda, que pesará 60 kilos como mínimo, 70 kilos, si está muy delgado, más lo que es el agua que empapa su ropa, ¿vale? Sácalo del pozo. Ujú. Es que es algo extraño. Aquí Ana está contando una historia, la verdad que la más de interesante que también estoy leyendo. Y, y es que ya son casos realmente, por eso es tan bizarro, ¿no? El caso del Seco en general, por Sí, eso tiene esas cosas tan bizarras. Y que además son casos que son relativamente muchos casos recientes. O sea, para quien diga que no ocurren casos recientes, bizarrescos, en la geografía española o en la geografía mundial, o sea, tan sí, solo tienen que ver este caso, este directo. Ocurren. Y, y bueno, hay otro que me viene. Bueno, y antes de contar más casos, yo te quería preguntar por qué la zona del silencio, la zona de los monegros, es tan propensa a estos avistamientos. Antes hemos comentado un poco las teorías de que puede haber diversos portales, etcétera, pero ¿por qué parece ser que eligen siempre estas zonas? O esta zona en concreto, o sea, es como que van a ese punto, quizás líneas telúricas, ¿qué podría ser?
Podrían ser, sí, podrían ser líneas telúricas, líneas ley. No, es que estamos teorizando. Yo no puedo aquí, digamos, dar por Claro. cierto nada de esto. Sí, podemos decir que puede ser las líneas energéticas de la Tierra, sí. Podríamos decir que esta zona está muy dejada de todo y los pueblos están muy separados y hay mucho espacio entre ellos y el fenómeno puede operar muy a sus anchas, pero no sé qué va a operar ahí en un desierto. Quiero decirte que, bueno, no sé por qué es esta zona tan especial, pero la verdad que la cantidad de casos, hablo solamente yo, que tengo en esta zona, y hay muchos más investigadores en Aragón, ¿vale? Que seguro que han recogido por esta zona, pues Ujú. es impresionante. Vuelvo a repetir, si son para mí, vuelvo a decir, 80 kilómetros desde Bujaraloz en radio a su alrededor, cuenta que está abarcando, por ejemplo, en un extremo cerca de Alcañiz, por el otro extremo muy cerca de Huesca, capital, está abarcando Fraga por el otro extremo y muy cerca de Zaragoza por el otro lado. He estado diciendo sur, norte, este, oeste, he estado diciendo, más o menos los 4 puntos cardinales. Es decir, que es una zona muy grande, pero que en esa zona, por más grande que sea, haya tantos casos y tan variopintos, todo tipo de fenomenología, ovni, abducciones, pero abducciones impresionantes. Ya estuvimos hablando aquí en el programa de Antonio Ruiz Escorza, de toda la abducción, que es en la población de la Almolda, que está al lado de Bujaraloz, ¿vale? Ujú. Y que preparan la abducción, el fenómeno, desde prácticamente Zaragoza capital, En una alerta ovni. en una alerta ovni, ¿vale? Quiero decirte que es, bueno, y en la zona del condado, una urbanización del condado, que, en fin, hay muchísimos casos en los que, bueno, pues se demuestra que en esta zona hay una actividad extremadamente grande. Es más, es que a día de hoy, sigue Siguen pasando, habiendo. sigue pasando. A mí me sigue llegando casos. En la sierra pero se llama del Bizcuerno, cerca de Alcañiz, tengo muchos Ujú. casos de que hay luces que entran y salen de la sierra del Bizcuerno. Pero un montón de casos de gente que los está viendo. Bien, naves, es que muchas veces además es que lo tengo grabado en audio. Me describen como que son naves largas y que de un extremo van saliendo como bolitas, como si estuvieran sacando huevos la tortuga, me dicen, y se van, y luego de repente esa nave larga, o lo que sea eso largo, ¡pum!, desaparece como si fuera una bombilla que se apaga. Y luego se vuelve a Mm. encender al rato, a las horas, y esas luces vuelven otra vez allí y se integran en la grande. Bueno, te podría contar un montón de casos que acontecen en esta zona de O Aragón. sea, podrían ser como naves cigarro, podrían ser de estas alargadas que Sí, son así sí, sí, cilíndricas. sí, sí, sí. Naves nodriza que llaman, porque si salen de dentro de ella naves. Bueno, yo tengo una foto de esa nave, de una nave de esas, que sale un aparato, una foto, que me la consiguen unos compañeros del trabajo y me la traen. Y la tengo. Y se la pasé a mi buen amigo Miguel Pedrero, que la publicó en la revista Año Cero. Y se ve perfectamente una luz alargada y en el extremo de la luz se ve un puntito que ha salido. Puntito blanco, una luz blanca que sale. Y está Ujú. justamente encima del campo de maniobras de San Gregorio. Uy, 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 ya me empieza a ¿Vale? interesar. Ya me empieza a llamar Entonces, mucho más, ahí como diciendo, tenemos que contarlo. Porque además en ¿vale? San Gregorio ha habido historias. Yo tengo un caso de 1996 que es tremendo también. Y además desde el aeropuerto se nos confirmó, en cierto modo yo le pregunté un poco, pero se nos confirmó que hubo interferencias aquella noche, en la noche del 28 de junio de 1996. Y que, bueno, durante ese evento, esa bola de energía, ese aparato que se vio sobre San Gregorio, pues está relacionado también con otro suceso, aparentemente, que sucedió en la zona silencio,
cerca en Monegrillo. Concretamente, el 18 de julio, si no recuerdo mal, en la tarde empezaron a llover chispas delante de todo el pueblo. Estaba todo el pueblo en la piscina. Esto se lo debo sobre todo a Ángel Briongos, este caso. Así que todo el crédito para él, que fue el primero que lo contó y me lo cedió, ¿vale? Lo cedió para contarlo a cambio de que yo pues nombrase a él. Pues bueno, el tema es que estaba la gente en la piscina y de repente empieza a haber una bruja, que es cuando se hacen lo que nosotros conocemos como remolinos de viento, empiezan a soplar muy fuerte y claro, las toallas se van, todos los aparatos que tenía la gente allí pues de la piscina se va, sale volando y claro, cuando todo el mundo se dedica a recoger las toallas y todo eso que se habían ido por ahí al garete, se percatan de una nube en el cual pues parecía estar como un objeto metálico entrando y saliendo, como entrando y saliendo, entrando y saliendo. Y de repente pues empiezan a llover chispas, empiezan a saltar chispas por todos los lados como si fueran de palomitas, pero una lluvia exagerada. Y hay gente que intenta cogerlas y se le percatan de que se deshacen la mano, que no queman. Entonces, es unido también a que hubo otro caso en el 1995, en diciembre, que a un hombre lo persiguió un ovni entre la carretera de Farlete y Monegrillo, lo persiguió un ovni cuadrado, se le posiciona encima, empezó a notar como interferencias en la radio y este hombre, pues asustado, perdido, empezó a acelerar, pero aquello iba más rápido que él incluso. Y no sabe cómo ni le dio esquinazo al final, pero no sabe ni cómo ni cuándo, o sea, no lo sabe cómo le pudo dar esquinazo a aquello. Mira, Mucha gente del pueblo no le creía hasta que ocurrieron ciertas cosas en el pueblo. yo O sea, con esto de la lluvia que dices tú de chispas, tengo recogido en Quinto de Ebro durante un partido de fútbol que se les pone en medio del campo a muy baja altura una bola como de fuego y echaba también chispas y eso lo vieron toda la gente que estaba viendo el partido de fútbol y todos los jugadores. Tuvieron que parar el partido de fútbol, ¿vale? uh, Eso es Quinto de Ebro y pasó sobre la época de los 90. También lo tengo recogido. Que decirte que lo de las chispas, pues mira, fíjate tú por dónde ha pasado también en una zona muy cercana a lo que tú dices, ¿vale? Pero en lo que era una competición futbolística, que lo vieron la gente que estaba viendo el partido de fútbol y todos los jugadores, que aunque solamente lo hubieran visto los jugadores ya son 22, ¿vale? Más los árbitros y tal, 25, pero había más gente, había muchos testigos allí. me están dando ganas de agarrar un coche ahora, aunque no tenga el carnet de conducir, irme para allí, irme a investigar, porque me están entrando unas ganas locas, pero loquísimas. Además, como mañana no tengo que madrugar, pues mira, pero me están dando ganas además de Quinto de Ebro conozco yo mucha gente, tengo yo muchos amigos allí, así que ya preguntaré un poquillo sobre este caso, Sobre a ver. 1990 y, no sé, 5, 98, por ahí, puede ser. Es que como ocurriera en 1996, ya teníamos ahí. Es que además en 1996 ocurrieron muchos casos, porque aquí fue una oleada, o sea, prácticamente, aquí fue una auténtica oleada, y no solo que está incluso la CIA metida, o sea, en el caso de Lituania, que yo contacté con los ufólogos lituanos, está la CIA metida, o sea, me pasaron los papeles y hay informes de la CIA, y esa misma bola supuestamente es la que luego se vio aquí en Zaragoza, según algunos investigadores, como por ejemplo dije alguien que antes he mencionado. Es tremendo este caso, es tremendo. Ya te lo comentaré, Carlos, por si lo quieres estudiar un poco más. Yo Sí, lo he estudiado con Carlos Bogdanich, este suceso, y de hecho Carlos también le llamó mucho la atención porque lo estuvo contando, estuvimos contando aquí todo el suceso, Carlos y yo, y la verdad es que es muy, muy llamativo y yo tengo información nueva de parte de los lituanos, tengo nueva información que ya compartiré, pero estamos tratando de contactar con los policías para traerlos aquí con un traductor, para
traer aquí a los policías o al jefe de policía que vivió aquello, porque el jefe de policía al principio decía que lo que vieron esos policías que quizás estaba explicado de una manera natural, pero luego cuando se retiró dijo que aquello no era natural y que aquello pues prácticamente era un ovni. Era algo Sí. extraño que lo que vieron y que una vez retirado empezó a hablar. Empezó a hablar Mira, y los, agentes, sí, sí, sí. los cuerpos estos de espionaje, no sé cómo llamarlos, y los militares tienen muchísima información. Y hay cosas que son muy, muy curiosas. A mí, un pequeño apunte, solamente voy a dar dos pinceladas, ¿vale? No me voy a introducir mucho. Me llega un caso de la base de Zaragoza, la base americana, a mí, de una persona que se dedicaba al tratamiento de las aguas. Era verano y van a poner la piscina de la base americana, aquí en Zaragoza, cuando estaban los americanos. Y iba una empresa privada a tratar las aguas de la piscina para que se pudieran bañar, a clorarla y todo eso. Y desde que ponían las mezclas y todo eso, pues tenía que estar toda la noche tomando muestras de pH de la piscina para dejarla bien. Eso me cuenta la persona, ¿eh? Y Ujú. me cuenta que no sabe la hora concreta de la noche, sale de la garita, había una especie de garita como de estas de obra, de estos barracones de obra que son prefabricados. Sale de allí, se dirige hacia lo que es la piscina, que dice que estaba detrás de lo que era la iglesia, la ermita que tenían allí, en la base, y al pasar por una especie de cobertizo chamizo cerca de la piscina, se da cuenta que hay unos bultos allí como mirándolo. Y cuando alumbra con la linterna, porque estaba todo oscuro, hay un grupo de soldados. Él ve gente uniformada, con ropa de militar, de campaña, pero hay una cosa que le llama muchísimo la atención. Dice, las caras que tenían no eran humanas. Uf. Dice, así que no fui a la piscina, me di la media vuelta y me encerré en la caseta y hasta el día siguiente, cuando amaneció, no salí. Y no quiso seguir hablando conmigo porque tuvo miedo el hombre. Pero eso me lo dijo de la base americana. El grupo de militares, bueno, o de los que iban vestidos como militares, sus caras no eran humanas. Ahí lo dejo. No Uf. me quiso decir más, ¿eh? Pero Uf. eso una persona de aquí, de Zaragoza, ¿vale? Que a día de hoy trabaja para el Ayuntamiento de Zaragoza. No voy a decir nada más porque me dijo que por favor no quiso de seguir hablándome. Fue como que si le entraran después remordimientos o miedo y ya no quiso, paró ahí, ¿vale? Pero eso me lo contó él, en persona. Ujú. Yo tengo que decir que trabajo al lado de la base aérea americana, prácticamente la tengo puerta con puerta. Y bueno, la verdad que es un sitio, yo almuerzo incluso donde están los militares, en el mismo lugar. Y de hecho, hasta Manu cuando se enteró me dijo, tengo que ir a esa cafetería. Cuando me lo dijo, cuando se enteró Carvallal de que yo almorzaba, pues prácticamente, pues al lado mío estaban incluso jefes militares, que los he visto. Me lo dijo Manu, dice que cuando veas Zaragoza, llévame a esa cafetería, por favor, llévame, llévame, llévame. Estaba como un niño pequeño. Y bueno, es un sitio, cuanto menos que llama la atención, ¿no? Interesantísimo Sí. para mí, ¿no? Y solo verlos a los militares, me dan ganas de preguntarles algunas veces, pero prefiero pillarles solos, en plan de hablar con ellos a solas, porque en público va a ser más complicado de que hablen Hombre, personalmente. en Petit Comité yo estoy convencido de que algunos de ellos sí que te pueden decir cosas. Pero en Petit Comité y posiblemente no te dejen ni grabar. No, no voy a grabar. Eso lo tengo más que claro. La privacidad está ante todo. O Sí, sea, eso, la privacidad del testimonio muchas veces está ante todo y para mí es más importante el testimonio y el mensaje que tengan que decir que mostrar una imagen. Es lo sí, que sí. es lo que yo he ido aprendiendo. Yo al principio pensaba, más les das una imagen que mil palabras, pero luego al final te das cuenta de que no, de que luego en esto mucha gente no quiere mostrarse por el miedo y que quizás sea lo mejor el guardar eso y luego contar el testimonio
y ya pues analizar uno por sí mismo, por la propia experiencia que tenga, aunque yo tengo Sí, poca personalmente en este sentido, pero es más importante el testimonio, el mensaje, una imagen, realmente si no es un ovni que se ve la imagen del ovni y todo eso, ver a un tío que te está contando esto, pues bueno, pero que ojo, que también da mucho más mérito, ¿no? De que el tío te lo cuente en cámara, pero yo he hablado con militares, me han contado historias de radares que han captado con radares, eh, que han captado bajo el agua. Me han contado muchas cosas. No puedo decirlas por ahora, hasta que me digan que ya se pueden contar. Por ahora no se puede decir, así que yo lo prometo y no puedo decir quién es, obviamente. Por eso te entiendo muy bien, Carlos, en eso de que hay veces que es mejor no contar y guardar sobre todo la identidad de la persona. Eso es muy sí. importante porque es más importante el mensaje. Y ya, Mira, sí, dime. Sí, sí, no, dime. simplemente es un pequeño apunte. Yo ya llevo bastante tiempo en todo esto y no tengo que demostrar nada a nadie. Es decir, Exactamente. yo siempre he querido guardar la privacidad de los testigos. Aunque muchas veces ellos me digan, a mí no me importa, pero yo sé qué es lo que pasa después y es mejor que no sepan quiénes son, ¿vale? Y yo no tengo que demostrar nada a nadie, yo cuento o transmito lo que me han transmitido, mejor expresado hasta así, y ya está, y hasta ahí, el que se lo crea bien y el que no, pues no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que Sigue, pasa perdona. después, lo que pasa después es la funa pública, que la gente te tiende a decir, mira, ese es el que ve ovnis, míralo, no hay que hacerle caso, está loco. Eso es lo que pasa. Eso es lo que No pasa. tengo ningún problema, pero fíjate, yo en mi trabajo, que trabajo con muchísima gente, ya me conoce todo el mundo, ya me conoce todo el mundo y me vienen a contar muchísimas historias, ¿vale? Y aunque me tienen a mí por el loco de los ovnis, pero todo el mundo se fía de mí. Porque hay gente que, a ver, Qué hay guay. gente que estas cosas las tiene como muy, yo qué sé, como si fuera no sé, alguien que ve marcianos raros y otras personas que se lo toman muy en serio y que entienden que esto es una realidad palpable y que mucha gente la ha sufrido, porque no es que la haya vivenciado, es que la ha sufrido, ¿de acuerdo? Y ya está, y esto está ahí, es una realidad, ¿vale? Ujú, exactamente. Y ya volviendo ya un poco a este tema del seco, Sí, hay una pregunta, bueno, más bien un suceso, un caso que además podría estar en relación a lo que vivimos tanto Luis Laguardia como otro compañero. Yo no lo pude ver, bueno, yo vi algo extraño, pero no le asocié, no pude ver la forma ni nada de eso, no lo vi bien, pero estábamos investigando la zona del pueblo viejo de Rodén. Eran las 4 o 5 de la mañana, ¿no, Luis? Más o menos. Confírmame por el chat, amigo. Eran las 4 o 5 de la mañana cuando, pues, mientras nuestra compañera Esther estaba haciendo un aislamiento en la iglesia, cuando de repente Juan y Luis se ponen, mira, 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 en el cielo, mira, 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 y se ponen señalando, y dije, mira, 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 por ahí va, por ahí va. Y vieron, según contó Luis, una especie de como de esfera que iba en dirección hacia Mediana, si no recuerdo mal. Según he visto, además hoy en el Maps, que lo he estado verificando, según la posición que estaban ellos, que yo la recuerdo perfectamente, yo intenté girarme, incluso me tumbé, así, a ver si lo veía así, no vi algo raro, pero no vi nada, ni forma ni nada, pero ellos me contaron que al principio les pareció como una esfera, pero luego tenía forma de huevo. O sea, forma de huevo metálico, como si fuera negro y que se reflejaba prácticamente la luna. O sea, se la reflejaba un poco, pero se iba reflejando y por eso lo vieron, ¿no? Que va, o sea, a una velocidad considerable y pasó justamente según cuenta Luis. Además lo ha contado aquí, que lo tengo aquí el mensaje, el avistamiento de Rodén, pues aquí lo cuenta. Fue a la altura de la iglesia vieja de Rodén, en la zona del altar, que también hay un vórtice. Sí,
ahí es donde ellos lo vieron y bueno, les sorprendió mucho, ¿no? De eso, de ver esa forma de huevo. Y a mí me ha sorprendido más cuando a raíz de leer el libro vi un caso de un avistamiento de una zona, bueno, la zona de Bujaraloz, que no está tampoco demasiado lejos de donde está Rodén, pero me sorprendió eso de que ver eh, pues un avistamiento de una nave en forma de huevo y que se posiciona prácticamente en mitad de la carretera. Sí. Y decía, según aquí Luis, que estaba a unos 40-50 metros de altura, o sea, relativamente bastante bajo. O sea, y según Luis, para él ha sido de las mejores cosas que le ha pasado en la vida. Y lo dice abiertamente, para mí eso es algo de lo mejor que me ha pasado en la vida. Y no hacía ruido también, que además lo está comentando aquí. No hacía nada de ruido. Curioso, curioso, ¿verdad, Carlos? Curioso. Sí, sí, la Curioso. verdad que sí. Además, viniendo de alguien como Luis, que no puede mentir en estas cosas, que toda la credibilidad, por supuesto, para Luis, y yo que estaba delante, o sea, yo es que estaba delante, vi algo raro, pero no vi la forma, y, y claro, yo en un principio dije, no vi nada, pero luego sí que pensando dije a los días, sobre todo después de sacar el vídeo de Roden, dije, bueno, yo sí que vi algo extraño, no cómo se movía, pero no vi la forma realmente. Yo estaba más pendiente de cómo estaba mi compañera haciendo el aislamiento. Pero incluso Juan, que no creía mucho en los ovnis, me lo dijo, dice, hostia, es que ver esto ya te cambia, tío. Dice, es que te cambia. Dice, te cambia por completo el concepto que tú tienes. Es muy curioso porque habéis visto, digamos, el objeto en sí, pero sin que el objeto haga ese despliegue que hace normalmente de luces o se vea con luz, sino que aquí lo vieron simplemente por el reflejo de la luna y ya está, ¿vale? Por lo tanto, es algo muy curioso. Se sale un poco de los cánones en los que normalmente se suele presentar el fenómeno en sí. El fenómeno siempre lo ves o de un color rojo, de un color blanco brillante, o sea, que se ve muy bien, o con lucecitas de colores. Y sin embargo, en este caso, digamos que iba apagado, ¿vale? Que iba totalmente apagado, digamos que iba de incógnito, ¿vale? Ujú. Entonces, pone, no tenía luz ni hacía ruido, dice Luis Laguardia. Sí, pues es que, a ver, que no haga ruido casi que es una constante, ¿vale? Pero que no haga luz, eso no es una constante. Es algo muy curioso y posiblemente único o de los pocos que se han podido ver, por ejemplo, en el mundo. Porque normalmente siempre el fenómeno va acompañado de luz o de luces, ¿vale? Siempre. Y de hecho, el fenómeno ovni es llamativo por eso y llama la atención a la gente precisamente por eso, porque lo ven, se ve y se deja ver. Ujú. Y por aquí me mandan saludos desde WhatsApp, desde nuestros amigos de La Noche Oculta. Así que, bueno, pues también saludos para ellos. Pero es que a Pues mí me bueno, chocó eso, la coincidencia de que hay otro caso, bueno, supongo que habrá muchos más, ¿no? En Bujaraloz o en esta zona de Candasnos, etcétera, de que se vio esa misma forma y que además, según Luis, que a lo mejor puede ser percepción del momento, vio que tenía como un color metálico negro, según él, claro, la noche pues es lo más fácil, ¿no? Que se pueda ver, se pueda distinguir a lo mejor del gris del negro. Pues bueno, dice aquí que era gris. Pues bueno, se vio algo parecido también en una carretera, si no recuerdo mal. No recuerdo ahora mismo si era en Bujaraloz o en anda, Candasnos, sí. que se vio algo parecido. Este caso tiene muchas connotaciones y si es tal cual me lo contaron los dos hermanos que lo vieron la experiencia esta, es para darle muchas vueltas a la cabeza, ¿de acuerdo? Ujú, Bueno, los primeros saludos a los compañeros de la noche oculta. Bueno, comentarte que este caso para mí tiene unas connotaciones, me hizo pensar muchísimo, y me hizo incluso hasta tener miedo. El caso de Posí es sencillo, es muy sencillo. Son dos hermanos que en los fines de semana iban
a Candasnos a arreglar una casa que tenían allí del pueblo para poder ir a veranear. Hasta ahí todo normal. Entonces ellos tenían la costumbre de parar en Bujaraloz a tomar un café en estos bares de carretera y luego continuaban hasta Candasnos. Iban siempre por la Nacional 2. De Bujaraloz a Candasnos por la Nacional 2 habrá unos 19 kilómetros como mucho, no hay más, ¿vale? Sin embargo, el día de autos, aquel día, deciden dar un rodeo tremendo de unos 30 kilómetros. Ninguno de los dos sabe por qué deciden hacer esto. Es decir, cogen la carretera que va hacia Sástago y a los pocos kilómetros se desvían a la izquierda para pasar un pequeño puerto para llegar a Candasnos por otro lado. Es decir, dan una vuelta como Dios manda, casi el doble, ¿vale? Me cuentan que ellos van por la carretera y cuando están llegando a un punto boscoso, ven una luz al otro lado de la curva. No ven, en un principio no ven qué es lo que está produciendo luz. Ellos piensan que es un coche que viene de frente al otro lado de la curva. Les echan las largas para que quite la luz y aquello no baja la luz, no baja la potencia de luz. Así que obviamente llegan a la curva, la dan y se encuentran en medio de la carretera, se encuentran posado una especie de huevo blanco muy grande, ocupaba toda la carretera, salía por ambos lados de la carretera, ¿vale? Tienen que parar y paran muy cerca, de aquel objeto. Y ellos describen que en un momento concreto, de uno de los laterales aparece un individuo muy alto, delgado, que con la extrema luz que había del objeto no les permite ver bien cómo es, porque claro, este ser tenía la luz por detrás, entonces como había tanta luz no ven bien la figura, solamente ven que era un tipo, un humanoide, muy alto, muy delgado y ya está. Y está como observándolo, se queda plantado en medio, observando a los dos hermanos que están dentro del coche, dentro del Renault 5, no saben el tiempo que están, lo ven bien, están por lo menos 1 o 2 minutos, se ve bien, ¿no? Y al rato, no saben precisar el rato, el individuo esto se vuelve a meter por el lateral del objeto este, entienden que se mete dentro, este aparato se despega del suelo, nada, 1 metro como mucho, y de repente, ¡pum!, sale disparado y se pierde en la noche oscura. Ellos continúan el viaje, hacen el día normal y todo eso, y hasta aquí ellos simplemente lo tienen como una experiencia a contar, no pasan miedo, no pierden tiempo, aparentemente, ¿vale? Pero aquí las connotaciones son tremendas, porque si ellos normalmente desde Bujaraloz a Candasnos seguían por la Nacional 2, por la que tenían tan solo unos 19 kilómetros, y ese día deciden dar todo este rodeo y no saben por qué lo deciden dar, tenemos que pensar entonces que estas entidades los hicieron cambiar la ruta. Y si es así, cabría preguntarse, ¿tienen el poder de manejarnos como quieren? Esto es grave. Esto es muy grave. Si hacemos la reflexión, es muy grave. Porque si los dos hermanos, como siempre, como tal cual contaron, siempre hacían el camino por el mismo sitio, porque así llegaban antes y podían empezar antes la faena. Ese día, y recalco porque lo dicen, no saben por qué van por este otro lado, que dan casi el doble de kilómetros y por un pequeño puerto de montaña, es decir, con muchas más curvas. Eso es que el fenómeno los hizo ir por allí para que tuvieran la experiencia de ver el aparato y el humanoide. Luego, si son capaces de influenciar al humano y hacer que cambie lo que él va a hacer, es decir, que obre en cuanto a lo que quiera el fenómeno, es peligroso esto, ¿eh? ¿Nos damos cuenta de la connotación que tiene? Esto me recuerda a otro caso que hemos contado aquí, el caso de José Manuel Salafranca, el cual también, por extraña razón, aquello parece ser que le controló el coche y empezaron a tener todas estas experiencias extrañas
desde esas luces que le siguieron hasta luego encontrarse con algo paranormal. O sea, me recuerda mucho a este caso también, de que algo le descontroló el coche y parece ser que les desvió por una ruta para tener la experiencia. No sé, eso es peligrosísimo. O sea, eso si lo piensas, Claro. da Te miedo. está diciendo que al ser humano se lo controla como les da la gana, sin ningún tipo de problema. Cabría pensar entonces, y aquella gente que asesina a otro y dice, es que yo no lo quería hacer, es que no sé por qué, no sé por qué lo hice, pero yo no lo quería hacer. A todos nos suena a excusa barata, ¿no? Pero ¿y si realmente es verdad? Si Hostia. realmente ha habido algo que lo ha inducido a hacerlo, porque aquí tenemos el ejemplo. En estos casos tenemos el ejemplo de que el fenómeno controla plenamente al ser humano y le hace hacer lo que él quiere, ¿no? Ujú. En fin, Exactamente. Además, es una pregunta que queda ahí en el aire que yo no sé la gente lo que pensará, pero para mí es alarmante, si es así la curio- cosa. curiosamente, mientras formulabas esto a lo mejor que alguien le pudiera comentar algo, hacer un asesinato, pues Chunga ponía justamente esta pregunta. Y me ha parecido Claro. pues curioso, ¿no? Curioso Es que, es que que, es que si te planteas que el fenómeno te puede hacer que hagas lo ujú, que quiere él, ¿quién te dice que alguna vez algún asesinato se ha cometido inducido por ello? ¿Quién te lo dice? Porque, a ver, hay muchos asesinos y por muchas cuestiones, ¿no? Pero siempre hay algún caso que dice, es que yo no lo quería hacer. Y a todos nos suena a excusa barata. Y este tío se lo ha cargado y se lo ha cargado y ya está. Pero ¿y si dice la verdad? Porque con estos casos que estamos hablando ahora mismo, ujú, tenemos el claro ejemplo de que estas personas no querían hacer eso que han hecho. ¿Vale? Aquí no han matado a nadie, pero han hecho algo que no querían hacer. ¿Vale? ujú. Bueno, ahí Bueno, lo dejamos en el aire. por aquí Luis me pasa la foto. Lástima que no la puedo poner ahora mismo, pero porque el WhatsApp no me está dejando. Pero la foto que él captó con un rostro en Rodén, con un rostro en el cielo. Y ahora, ya para ir terminando, porque no quiero robarte más tiempo, Carlos, porque el tiempo es oro, como digo siempre. Me gustaría, y esto me lo he dejado para el final, porque me parece que creo que es la guinda del pastel en cuanto a casos del seco. Y quizás también em, hablaría mucho de lo que es el fenómeno en sí, de que aparece, hace su circo y directamente desaparece. Qué Y curioso. es esto de lo que muchas veces yo he hablado con José Antonio Caravaca, con Aneta Marc, con el propio Manu, con tantos ufólogos. De hecho, algún día me gustaría traer aquí a Marcelino Requejo, que lo has nombrado antes. Tuve el gusto de conocerlo en Pinseque y la verdad es que me pareció un hombre muy buena gente, desde luego. Tiene Me muchísimos pareció, casos, no te puedes imaginar. Muchísimos, yo he aprendido muchísimo con él. Tengo que decirlo aquí. pues yo le escribiré, desde luego. Y bueno, este caso creo yo que resume mucho la complejidad del fenómeno. Y es cuando se encontraron pues unos testigos que viajaban a Barcelona, pues con una gasolinera que luego realmente, pues bueno, tenía una cosa curiosa, tenía cosas curiosas. Pero voy a dejar a Carlos que lo cuente, porque me parece la guinda del pastel este caso, la Bueno, verdadera guinda del pastel. aquí sí que podemos decir los nombres porque obviamente estas personas ya han fallecido. Cuando aconteció esto ya eran mayores, no eran muy mayores, pero ya estaban casi en edad de jubilación. Estamos hablando de Pedro Mateo y Gloria Jiménez, ¿vale? Este matrimonio era un matrimonio zaragozano que se dedicaba al doblaje de películas y a poner voces para anuncios, a voces en off, para anuncios, ¿de acuerdo? Entonces iban a una convención en Düsseldorf
sobre este tipo de temas, en Alemania. Entonces, no recuerda muy bien el día de junio, era un mes de junio de 1977. Sale muy temprano de Zaragoza porque ellos iban con la intención de llegar pronto al aeropuerto de Barcelona, porque Pedro tenía un hermano viviendo en Barcelona y hasta que saliera el vuelo estarían un rato con él, lo verían. Entonces salen a las 5 de la mañana. Él describe, Pedro, que es la que se hace la entrevista, describe que cuando están llegando a la zona de Les Garrigues, pasado ya Fraga, ve por la parte de su izquierda acercarse un aparato lenticular muy grande, ¿vale? Llevaba como luces a su alrededor por el perímetro y era de color grisáceo metalizado, ¿vale? Dice que aquel aparato se le acerca a una velocidad tremenda. Tan pronto lo ve muy lejos como lo tiene encima. Y lo tiene encima, pero muy bajo. Y se asustan un montón. Y empiezan a correr. Él llevaba por aquel entonces un SEAT 1430 de color rojo, ¿vale? Y dice que pone el coche a todo lo que podía ponerlo porque tienen miedo. Tienen miedo de lo que tienen encima. Dicen que no veían el cielo. De lo grande que era, no veían el cielo. Y buscan algo para salirse de la autopista, porque estaban yendo por la autopista, para salirse de la autopista y guarecerse en algún sitio. Y ven un cartel que pone gasolinera. Y les llama la atención porque ese cartel era un cartel muy extraño, como medio oxidado, clavado en lo que era la cuneta de la autopista. Todos sabemos que los carteles de la autopista están en color azul, son muy grandes, ¿vale? Y con letras perfectamente hechas. Y este estaba casi como hecho con las letras a mano. Sigue corriendo, no se puede quitar de encima el aparato y recuerda a Pedro que vuelve a ver por segunda vez, esto es lo extraño, por segunda vez ve el mismo cartel. O si es un segundo cartel, está escrito de la misma forma y tiene las mismas manchas y está torcido de la misma manera. Es decir, un cartel clavado en el suelo y ve una salida. Ojo, estamos hablando de la autopista, ¿eh? La autopista no puedes acceder más que por los lugares de peaje. Salen por esa zona y nos describe Pedro que llegan a una especie de gasolinera como esas que salen en las películas del oeste. Esas gasolineras que están perdidas, que se ven que ruedan alrededor esas matas de hierba secas. Esas gasolineras que están como desvencijadas, con un solo surtidor, una caseta pequeña. Pero ellos paran allí no con el ansia de echar gasolina porque llevan de sobras, sino más bien como guarecerse y buscar, digamos, a otra persona que vea también lo que están viendo ellos, el ovni. Y dicen que sale un individuo de dentro de la caseta muy raro, muy alto, vestía con un mono, bueno, era un peto vaquero, ¿vale? Azul, una camisa blanca, una gorra, y dice que llevaba en la cara como un periódico que ellos entienden que se estaba comiendo un bocadillo. Y entonces ellos simplemente le dicen, ¿ha visto usted eso? Refiriéndose al ovni. Y el personaje este les contesta algo que ellos no entienden, que ellos entienden que les dice que no ha visto nada, pero que realmente cuando se paran a pensar se dan cuenta de que no han entendido lo que les ha dicho. Ese individuo entiende que como no, ellos dicen que no van a echar la gasolina, se da media vuelta y se mete otra vez dentro de la garita, de esa caseta. Y ellos cuando se dan cuenta ya no hay ningún ovni en el cielo, ha desaparecido, no hay nada. Y prosiguen su viaje. Prosiguen, vuelven a entrar a la autopista, llegan a Barcelona, al aeropuerto de Barcelona, pero no llegan pronto. Les faltan casi 3 horas. Llegan justo para coger el vuelo. Por lo tanto, no pueden quedar con su hermano ni hablar con él prácticamente nada. Más que coger el avión y se van a Düsseldorf. Y en Düsseldorf, cuando llegan al hotel, que se van a duchar y se relajan, tanto él como su esposa se dan cuenta que la ropa interior la llevan cortada por el lado, como si lo hubieran cortado con un bisturí. Así lo describe él. ¿Vale?
Uf. Luego me cuentan que en su zona inguinal le salen como verrugas en ambos dos, ¿de acuerdo? Como verrugas en su zona, en ambos sexos, digamos, ¿vale? Y también me comentan que todas las cintas de cassette que llevaban en el coche están borradas. Y el techo del coche, que era el coche de color rojo, tiene un color rojo mate, como si lo hubieran quemado, la pintura quemada, ¿vale? Bueno, años más tarde vuelven otra vez a esa zona, ya se habían jubilado, con unos amigos de Lérida, y se dan cuenta que esa gasolinera no existe. En ese punto kilométrico, esa gasolinera no existe, ¿vale? Además, todos sabemos cómo son las gasolineras de la autopista que va a Zaragoza a Barcelona. Están desde el primer día que se hizo la autopista y son grandes, con un restaurante grande, ¿vale? Zona de aparcamiento y un pequeño jardín donde puedes estar un poco y estirar las piernas. Y la que ellos describen era muy pequeñita, una caseta muy pequeñita, ¿vale? Desvencijada con un solo surtidor medio oxidado, ¿vale? Es como si hubieran montado un escenario, hubieran puesto ahí cosas de aderecho, ¿vale? Para hacerles creer que estaban en una gasolinera y a saber dónde estaban. Porque si pensamos mal, en ese momento, precisamente en ese momento que están, digamos, en esa gasolinera, posiblemente ellos no están en la gasolinera, sino están dentro de lo que sea. Es decir, han sido abducidos. Porque realmente a ellos sí les falta tiempo. Y les falta bastante tiempo. O sea, es un caso que, bueno, que es bizarro de cojones. O sea, es bizarro porque primeramente encontrarse el humanoide, esto lo he hablado muchas veces con mi amigo Fernando Hildebrand de la señal Ciencia y Misterios, que Fernando, si escuchas esto, ves esto, tienes que llevar a Carlos a la señal. Tienes que llevarlo, amigo, tienes que llevarlo, porque tiene casos para dar y tomar. Y este caso es que me recuerda mucho al del Doctor Amor, ese que contamos de Juan Sí, José de Benítez, Huesca. y también a otro que lo contó Jacques Vallée, que espero tenerlo, le he mandado un mensaje y espero tenerlo alguna vez, a ver si contesta y hay suerte. Jacques Vallée, sería un lujazo tenerlo aquí. Pues ese que salía con una, bueno, con una regadera, ¿no? Bueno, con un secador, que se le vio un humanoide con un secador en Francia, lo cuenta, creo que fue Jacques Vallée el que lo investigó, si no recuerdo mal. Me pareció curioso, ¿no? Tremendo este caso y ver el humanoide, pues salieron con el, con el kimono a echar gasolina prácticamente. Esto habla de lo que yo decía, de que parece ser que el fenómeno hace su circo, se presenta Sí, y luego pues desaparece, correcto. desaparece. Me gustaría saber en qué punto kilométrico vieron la, la supuesta gasolinera para poder ir a ver que si se puede grabar alguna psicofonía, inclusive allí. Me gustaría saberlo, a ver Ellos, qué ellos, punto kilométrico fue. ellos lo marcan muy claro que es la zona de Les Garrigues. Y la zona de Les Garrigues además te lo indica en la autopista dónde está situada. Está pasado Fraga, ¿vale? Si vas por la autopista a Barcelona, pasas Fraga y llega un momento que pone Les Garrigues. Pues en el momento que ves el letrero, a partir de allí es aquella zona, es inminente, no son muchos más kilómetros allá, es allí, ¿vale? Pues habrá que ir, Tienes, Luis, habrá que ir. Habrá que ir allí. Yo lo tengo clarísimo. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. Yo pienso que ha sido un programón exagerado. Ha habido bastante gente, la verdad. Para ser las horas que son aquí en España, pues ha habido muchísima gente, así que, y sobre todo españoles. Y bueno, la verdad es que ha sido un lujazo tenerte otra vez, Carlos. Ha sido un auténtico placer y me gustaría saber pues cuándo vas a sacar este nuevo hijo, porque prácticamente para un escritor
los libros son como sus hijos, prácticamente, como sus Sí. pequeños. ¿Cuándo va a salir esta nueva joyita que estoy esperando ya poder leer? Bueno, pues mi editor, además hace 2 días que le pregunté, porque hay gente que me pregunta por el libro cuando sale, y me dijo que finales de mayo, principios de junio estaría ya en la calle, ¿vale? Así que digamos que para junio ya se podrá disfrutar del libro. No os puedo decir ni el título porque realmente no lo sé, eso lo pone la editorial. Sí que os puedo decir que va todo sobre fenomenología ovni y humanoides, exclusivamente, todos los casos en Aragón y hago comparativas con otros casos del mundo. Es decir, intento de alguna forma comparar los casos que se han visto aquí y que han acontecido en otros lugares para que se vea que el fenómeno sí que es repetitivo y que sí que hay puntos en los que de alguna forma coinciden los casos, ¿de acuerdo? Y bueno, Por aquí, es un poco, digamos, ese libro es un poco mi forma de pensar. Digamos, me he desnudado un poquito más, he puesto muchas cosas de lo que yo creo que es todo este tipo de fenómeno y quizás transgrede un poco lo que piensan algunos de mis compañeros ufólogos, pero creo que es bueno dar todos los puntos de vista. No digo tener la razón, no quiero tener tampoco la razón, pero por lo menos sí poner mi punto de vista, mi granito de arena, para que de alguna forma, bueno, pues dar otra opinión y posiblemente, si se puede ayudar de esa forma, pues hacerlo, ¿vale? Repito, no considero que tenga la razón de mi lado, pero sí es mi punto de vista y en este libro me desnudo y lo digo claro, ¿de acuerdo? ujú. Y por aquí comentaba José Ignacio González Jiménez, dice, ¿dónde os puedo pasar un audio que donde iba con un amigo y se oye un sonido que sale de su boca y que no es la radio, es su voz? Y por aquí sigue diciendo que iba conduciendo el coche él. Bueno, yo ya le he pasado mis redes para que pueda contarme su historia más en profundidad. Es casi al final del vídeo, es algo muy extraño que sale de su boca y está en un círculo algo que nos sigue y desde que salimos de trabajar hasta que llegamos a la ciudad. Pues bueno, tienes nuestras redes sociales, si hace falta, pues te puedo pasar mi correo electrónico por alguna de estas redes, así que por ahí me puedes contactar, nos puedes contactar a nosotros como Diego Claramonte Bailo en Facebook o Diego Urbex 88 en Instagram, ahí estoy yo. Y bueno, pues esto ha sido todo, amigos. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí, Carlos, con nosotros. Te voy a dejar ahora mismo pues todas las cámaras para ti, para que te puedas despedir en condiciones. Y la verdad que, pues repito, ha sido un lujo y contar este caso tan bizarro, tan extraño, tan raro sobre el seco, porque además esto de este último caso que hemos contado tiene mucho que ver con el seco también, tiene mucho que ver, en cierto Sí. modo, por las descripciones. Así que, Carlos, todo tuyo para que te puedas despedir como Dios merece. Bueno, pues agradecer a todos los que nos habéis estado acompañando hasta ahora, nos habéis estado aguantando. Para mí ha sido un lujo estar aquí con Diego, compartiendo estos casos del seco. Hay muchos más y seguro que seguirán saliendo más. El mundo de la fenomenología extraña es un mundo abierto, es un mundo en el que de alguna manera no nos tiene que extrañar nada de lo que acontezca, porque realmente el fenómeno es extraño para nosotros. Creo que no piensa como nosotros, creo que no tiene nuestra lógica, ¿vale? Y creo que simplemente nos quiere acompañar, no sé por qué, tampoco lo entiendo. Lo quisiera entender, pero no lo entiendo. Y desde aquí también quiero agradecer a Diego, como ya digo, por abrirme su portal para poder transmitir mis investigaciones y sobre todo a todos los testimonios, a todos los testigos que han hecho posible que mi futuro trabajo salga a la calle. Si no hubiera sido por su confianza, esto no hubiera salido, no se hubiera convertido en papel.
Y bueno, de alguna forma me siento agradecido porque hayan depositado en mí toda su confianza, de verdad. Gracias a ellos habrá mucha más gente cuando lea ese libro que se verá identificada y no sentirá como que esa persona, digamos, es extraña o es rara porque le ha acontecido algo anómalo. Que sepan las personas que estas cosas pasan más de lo que parece. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a callar muchísimo este tipo de cuestiones y eso hace que muchas veces la mente humana, digamos, entre un poco en colapso. ¿De acuerdo? Esto es normal, esto es más normal de lo que parece. Lo que pasa es que no hay nadie que de alguna forma apoye, ayude, esté, vamos a decir, con las víctimas, vamos a decirlo así, de la fenomenología extraña. Así que gracias a toda la gente que ha tenido la confianza de contarme sus experiencias. Sé que son algunas muy íntimas, que saco reflejadas en el libro y que por eso estaré eternamente agradecido. Gracias, Diego, pues también vuelvo a repetir y a reiterar por haberme cedido tu espacio. No hay de qué, aquí siempre digo que aquí es bien recibido quien quiera contar sus experiencias de forma seria, obviamente. Y cuando pues gente como Manu Carballar, que lo dijo en directo, textualmente, lo dijo en directo, y si no, que él que me corrija desde aquí, dijo en directo que si estabas vos, pues que él no se lo iba a perder bajo ningún concepto. Quiere decir pues que cuando yo siempre digo que cuando Manu habla bien de ti es simplemente que vas por el buen camino. Y la verdad es que se deshizo en elogios, Luis estaba delante, se deshizo en elogios y la verdad es que me lo dijo textualmente que él no se iba a perder este caso del Seco y que lo quería conocer y que lo quería verlo a ver. Y bueno, la verdad que para mí ha sido un lujo, Carlos, y yo tengo que dar las gracias a Luis Laguardia, que gracias a él te conocí, y gracias a él pues conocí el tema de Pinseque, conocí todo esto que organizáis en Pinseque, que además este año ya me han dicho que ya lo tenéis medio organizado, pero no voy a decir nada. Pero la verdad que es un lujazo, pues sobre todo eso. Y yo espero que también se hagan más conventos, ¿no? De estos, que se hagan más congresos. No iba a decir, he dicho conventos yo también. Bueno, que se hagan más congresos, ¿no? De este tipo. Y no solo los que se hacen en noviembre, etcétera, sino que se hagan más en los pueblos de aquí y que se hagan más aquí en Zaragoza. Yo estoy por organizar uno personalmente, a ver cómo lo hago, pero yo estoy por organizar uno internacional, a ver cómo me lo monto, que esa es otra, pero seguramente será online, o sea, será digital, pero es eso, ¿no? De que quizás para que nos conozcamos un poco más los que vivimos el misterio en Aragón, quizás sería mejor organizar más cosas de estas, más eventos donde podamos expresar sin que nadie nos tache de locos, y aunque nos tachen de locos, da igual, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Así que ya está. Así que bueno, gente, nos vemos el próximo viernes 26. Todavía no puedo aventuraros qué programa será, pero seguro que os va a dejar con la boca abierta. Así que buenas noches, amigos, y sed buenos. Chao, chao. Chao.